bien, esta es la segunda charla de un ciclo que son 4. La primera se ofreció con motivo de la efeméride del 25 aniversario de la coronación de la estrella. En esta ocasión tenemos a una temática interesantísima, que es la relación de Triana con América. Vamos a hablar, por supuesto, de barcos y de marinería y de esa Triana esplendorosa del 16 y del 17 siglo, del que mi profesor, don Fernando Quiles, es de los mayores expertos y de las mayores autoridades de Sevilla sobre la Sevilla del 17 y sobre la Triana del 17, que es objeto desde hace muchísimos años de estudio por su parte en archivo, por lo que yo, por resumir un poco, ¿vale? Tenemos un tiempo limitado. Esta charla, os lo prometo, que podría durar 6 horas con Fernando aquí. ¿Por qué? Porque Fernando lleva años investigando la Triana del 17, bajando a tierra, en el sentido de que yo, por ejemplo, voy a explicar aspectos generales de lo que fue la relación de Sevilla con América, de las instituciones, de la Triana del 16 y del 17, pero Fernando nos va a bajar a tierra en el sentido de que vamos a caminar por esa Triana con personajes reales, personajes que están en los archivos, y esa documentación, esa huella documental que él conoce muy bien, pues nos va a contar algo, ¿no? Obviamente, porque tenemos un tiempo, ya os digo, limitado, y a las 10 tenemos que salir. Así que, para no perder tiempo, la charla, como digo, vamos a ofrecerla de forma conjunta. Para mí es un auténtico honor tener aquí a Fernando Quiles, que fue mi profesor de barroco y mi profesor de patrimonio. Y bueno, al final la cultura no deja de ser una transmisión, ¿no?, en la que todos participamos. Y para mí también sería un honor que ustedes también, al conocer la cultura, no solamente los transmisores de cultura, no solamente son los profesores o los guías o los intérpretes de patrimonio, sino que un padre, cuando va o una madre con su hijo por el Parque María Luisa de la mano y le va contando curiosidades del parque, ¿no? Eso también es transmisión de cultura. Pues al final, si cortamos la cultura, si cortamos esa transmisión, cortamos la memoria, cortamos todo. Por eso el patrimonio es tan importante, porque es aquello heredado, la memoria heredada de nuestros antepasados, que merece la pena contar y merece la pena, por supuesto, legar a nuestras generaciones venideras, ¿no? Y a eso nos dedicamos y eso vamos a intentar transmitir hoy. Y aparte vamos a viajar a una época que es absolutamente esplendorosa, que es esa Sevilla fascinante del siglo XVI y XVII. Así que, sin más dilación, comenzamos, y vamos a comenzar desde, un segundito, voy a poner aquí el micrófono. Para empezar, siempre me gusta contar las cosas de forma... ¿Cómo se enchufa? Perdón. Este funciona también, perfecto. Siempre me gusta que comencemos desde los inicios. Que si hablamos de Sevilla, los inicios tendríamos que ir a la época de los fenicios, ¿no? Pero si hablamos de la Triana americana y de esa Sevilla del 16, antes de transportarnos a la Sevilla que fue puerto y puerta de Indias, tenemos que remontarnos a la ciudad medieval. La ciudad bajo medieval, una ciudad, como bien sabéis, había conquistado el rey Fernando III en el año 1248, y una ciudad que, no olvidemos, desde la Baja Edad Media, mucha gente se cree que Sevilla en el 16 se convierte en la ciudad más importante de España. De repente, Sevilla era una ciudad que era la ciudad en el siglo XV más poblada, más grande y más rica de España. Una ciudad que además era puerto importantísimo marítimo, un puerto que ofrecía, Sevilla todavía sigue siendo un puerto marítimo, y lo era desde la Baja Edad Media. Sevilla comerciaba con Amberes, comerciaba con Génova, y era un puerto, ya os digo, de primer nivel en Europa, antes de América, antes del descubrimiento. Y esto que veis es una ilustración muy bonita, donde vemos esa ciudad bajo medieval, con la Triana, con el arrabal, la guardia y collación de Triana y el puente de barcas, y al fondo Coria. Esto está, si fuese un dron, sería desde el norte hacia el sur, es decir, la loma del Aljarafe la veis a la derecha, la veis aquí, ¿se ve? Y estos son, bueno, aquí veis los diferentes ríos, vemos el Tagarete, el Tamarguillo, el Guadaira, y aquí la curva que hacía el río a la altura de lo que hoy en día es el campo de la Feria. El campo de la Feria, el antiguo cauce de los Guardales, era básicamente el cauce del río, que eso después se secó cuando se hizo la corta de Tablada, pero ese es otro tema. Esta es la madre vieja del río, ¿vale? Y aquí la desembocadura, bueno, esto es Coria, ¿vale? Y al fondo, Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura. En una zona que a día de hoy, que es Sanlúcar, que vamos a hablar hoy de Sanlúcar, pero para hablar de la Triana americana también hay que hablar, como bien sabe mi amigo Fernando, de Sanlúcar de Barrameda. Esto es una imagen de esa Triana bajo medieval, con el castillo de San Jorge, que bien conocéis, que se ubicaba donde está el mercado de Triana, un castillo que era de origen almohade, pero que después sirvió desde 1481 para sede del tribunal, como bien sabéis, la inmensa mayoría del Santo Oficio, que fundó doña Isabel la Católica con bula del Papa Sixto IV, del que hoy vamos a hablar, de Isabel la Católica y de Sixto IV, ya veréis por qué. Porque en esa época precisamente es en la que nos ubicamos, estamos a finales del siglo XV, estamos en un momento en el que Isabel la Católica ha ganado una guerra civil con ¿quién?
Efectivamente, con la Beltraneja. Es una época muy importante porque Isabel la Católica visita Sevilla y de hecho viene aquí a poner orden a Andalucía, visita Sevilla, visita Jerez, visita Rota. En Rota, por ejemplo, en el Castillo de Luna hay una imagen de cerámica de Isabel la Católica entrando en Rota, porque vino a lo que eran los señoríos de los Guzmanes y de los Ponce de León para poner orden en ese vacío de poder que había habido durante esa guerra civil entre la Beltraneja. Y ella, que ganó ella, los Ponce de León, por ejemplo, apoyaron a la Beltraneja y fueron, de hecho, castigados. Le quitaron el marquesado de Cádiz para elevar Arcos de la Frontera a ducado. Por eso, las familias nobiliarias más importantes de Sevilla, que eran dos, aparte de muchas otras, pero eran las dos más importantes, eran los duques de Medina Sidonia, que eran señores de Conil, de Sanlúcar de Barrameda, con la importancia que tenía Sanlúcar y que tendría a partir del descubrimiento de América, de Vejer, de Medina Sidonia, de Niebla, mientras que los condes de Arcos, que ya serían duques, eran dueños de Marchena, habían sido de Cádiz y, por supuesto, el ducado de Arcos tan importante. Y en esa época tan fascinante de finales del 15, de esas luchas nobiliarias, tenemos un episodio, que no es un episodio, sino que es básicamente un proceso histórico, que es la conquista, no de América, sino de cuáles islas que se conquistan en esa segunda mitad del 15, están vinculadas a Sevilla, Canarias, que Canarias tantísimo tendrían que ver y tienen que ver con América. La conquista de Canarias se proyecta desde aquí, desde Sevilla, y no es baladí, ni azaroso, ni arbitrario, que en Vegueta, que es la ciudad más antigua fundada por los españoles en Canarias, hay una catedral que se llama de Santa Ana, y tampoco es azaroso que hay un barrio frente a Vegueta, donde había un cañón, que a día de hoy es una carretera, que se llama Triana, barrio que está hermanado con el barrio de Triana, de Sevilla, barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Como bien comentaba un grandísimo historiador y americanista, que en paz descanse, que no era canario precisamente, aunque vivió en Sevilla y estudió en Sevilla la mayor parte de su vida, don Francisco Morales Padrón, dice: Triana es guarda y collación de Sevilla, y su patrona es Santana, con sede en el templo gótico espalense. Conociendo el papel de las autoridades de Sevilla, Diego de Merlo fue un asistente mayor de Sevilla en 1480, en esta época. Dice: nada de extraño tiene que algunos de los clérigos, de los militares de la expedición, quisieran reproducir en Las Palmas el patronazgo de Santa Ana. Y al otro lado de él, fijaos, Guiniguada, con la misma G de Guadalquivir, que es ese arroyo que yo os digo que pasaba por allí, la collación de Triana, que defendía Las Palmas de los peligros provenientes de las isletas. Pues aquí tenemos a uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, que es don Cristóbal Colón, que ha estado muy en boga por su enigmático origen. Y precisamente a Cristóbal Colón le debemos el descubrimiento. Del descubrimiento no podemos hablar mucho, ya os digo que tenemos un tiempo limitado. Se podría hacer una charla sobre el descubrimiento, una charla específica, ¿vale? Pero es importante comentar el descubrimiento en una charla que se llama Triana y América. Sabéis que la reina Isabel la Católica le firma, abril de 1492, en Santa Fe, le firma las capitulaciones de Santa Fe, uno de los documentos más importantes para la historia de la humanidad, porque ese documento es el que permitió armar esa flota de 3 barcos que partiría de Palos de la Frontera en agosto de 1492, flota que descubriría por accidente, porque sabéis que el objetivo de Colón no era ni mucho menos descubrir América, porque América no se conocía. Por accidente se chocaría con la isla de Guanahani, en las Bahamas, la madrugada del 12 de octubre de 1492. Y precisamente en Guanahani, allí tenemos una figura también relacionada con Triana, una figura que también tiene bastante, digamos, se ha escrito, ¿no?, mucho sobre él, que es, como bien sabéis, esto es una escultura, una imagen que está allí en una escultura, que cuelga de la réplica de las carabelas de Palos de la Frontera, del muelle, que si os fijáis son 3 crónicas, varias crónicas que he cogido, que son algunas de las que nos cuentan, fuente, en este caso primaria, la crónica del diario de a bordo de Colón, que nos dice: y porque la calavera pinta, porque era un grumete de la Pinta de Don Rodrigo de Triana, cuyo nombre no lo tenemos muy claro, porque quien nos cuenta después en los pleitos colombinos nos dice que es un Juan Bermejo de Sevilla. Por eso creemos que ese Rodrigo de Triana hace referencia a ese Juan Rodríguez Bermejo. Nos dice: porque la carabela Pinta era la más velera e iba delante del almirante. Dice: halló tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marino que se decía Rodrigo de Triana. Esto aparece en el diario de a bordo de Colón, se escribe el 13 de octubre de 1492. Este Juan Bermejo se ha dicho mucho si era el de Lepe, pero los pleitos colombinos, que son los pleitos que llevan a cabo los hijos de Cristóbal Colón por todos los privilegios que le había arrebatado la reina Isabel la Católica a Cristóbal Colón, tenemos varias crónicas, en este caso documentos notariales, documentos jurídicos, que nos dice: yendo navegando al cuarto, vio la tierra un Juan Bermejo de Sevilla. Fijaos, que la primera tierra fue la isla de Guanahani.
¿Ese Juan Bermejo es Rodrigo de Triana? ¿Ese Juan Rodríguez Bermejo es Rodrigo de Triana? Pues muy posiblemente. ¿Nació en Lepe y vivió en Triana? Pues muy posiblemente, pero no podemos, a nivel documental, aseverarlo de forma certera. Pero ya el mismo descubrimiento, ¿no? Ya nos fijamos, está vinculado con el barrio de Triana. Esta es la llegada a Guanajaní, es un cuadro historicista que no tiene más allá. Después tenemos, y es importante, 3 viajes más de Colón. Colón realiza, como bien sabéis, 4 viajes. Este es el segundo, que parte desde Cádiz, con 1.500 personas que parten ya para asentarse definitivamente, que se asientan en Santo Domingo. Ahí se descubre Jamaica, porque en el primer viaje se había descubierto las Bahamas, que viene de Bajamar, curiosamente también del castellano, y se descubre la isla de se descubre la isla de Jamaica en este segundo viaje, y la española se produce ya un asentamiento, porque el asentamiento primero que había ocurrido en el primer asentamiento del Fuerte Navidad, que a todos los habían matado. Y después Colón realiza, bueno, antes esto es importantísimo, este documento puede ser de los más importantes de la historia de la humanidad, es un documento que además la copia portuguesa está en el Archivo General de Indias, y es un documento que está en el Registro de la Memoria del Mundo por la UNESCO, debido a la importancia, tal es la importancia que este documento cambió la historia de la humanidad. Es el documento que ha permitido que medio mundo a día de hoy hable nuestro riquísimo idioma, que es el Tratado de Tordesillas. Este tratado se firma en un momento en el que Portugal y España están rivalizando por esos descubrimientos, y desde las islas de Cabo Verde se trazó un meridiano, una línea imaginaria, como todos los meridianos que son imaginarios, obviamente, 360.000 leguas al oeste de Cabo Verde, y se partió el mundo, y ahí Portugal, toda la demarcación oriental quedó para Portugal, y la occidental, que aquí veis todo lo que quedó para España. Por eso Brasil quedó dentro de la demarcación portuguesa, todo lo demás era demarcación castellana, demarcación española. Ya aquí, a partir de aquí, los portugueses se dedicarían a la carrera da India, que básicamente era bajar al Cabo de la Buena Esperanza y dirigirse por el Índico hacia las exploraciones que llevarían a cabo en la India, en Malasia y en toda la zona de las Molucas, que realmente las Molucas inicialmente era el objetivo. De hecho, aquí identificáis las islas de las Molucas, que es actualmente Indonesia. Básicamente, vamos, era el extremo oriental conocido, y ese era el objetivo, pues bien sabéis que en esa época las especies eran muy codiciadas y llegaban a Europa desde muchísimos siglos atrás, pero llegaban a través de los comerciantes venecianos, que revalorizaban enormemente allí en Rialto. Los venecianos siempre eran los comerciantes más espabilados, y además exploraban enormemente, tenían un control del Mediterráneo. La República Marítima de Venecia era muy importante, y ellos, claro, eran los que traían las especias con los musulmanes, con los comerciantes. Entonces lo que querían Portugal y España básicamente era llegar a las Molucas por su cuenta, sin tener que pagar cuentas a nadie. Este es el tercer viaje de Colón. Este es muy importante, porque este viaje es cuando Colón ya busca un paso, y lo que hace a la mitad del Atlántico, en la zona de los Alisios, es irse, poner rumbo hacia abajo para llegar a encontrar una tierra que le permitiese pasar. ¿Y qué es lo que hace? Que se choca con lo que a día de hoy es Venezuela, lo que le llamaron la Venezuela precisamente porque descubre la desembocadura del río Orinoco, que un río de tal magnitud era imposible que fuese una isla, y ahí se dan cuenta de que aquello es un pedazo de tierra, una masa terrestre, porque un río, ya os digo, con esa masa de agua es imposible, y aparte tiene unos canales, un delta, y por eso le llamaron Venezuela. Vieron cabañas encima de esos canales y les recordó a Venecia. Y el cuarto viaje es más desastroso, porque para Colón, este viaje, Colón vuelve a buscar el paso y se va, fijaos, se va a tierra firme, pero se va a la zona de Centroamérica y se fondea en Panamá. Curiosamente, que Panamá, en ese punto, los nativos les dicen que al otro lado de Panamá hay otro mar, que es el que después descubriría Vasco Núñez de Balboa, que es el mar del sur, que es el Pacífico, que después llamaría Magallanes, ¿no? Y parece ser que él entra por tierra, pero no llega a subir al Istmo, porque no se atreve, y vuelve, y no descubrió. Si hubiese descubierto el Pacífico, hombre, navegando no podría haber llegado, pero habría descubierto el Océano Pacífico, que después descubriría Vasco Núñez de Balboa. Y aparte, este viaje fue un desastre por muchos motivos para Colón. Colón ya estaba arruinado en el sentido de que la reina durante este viaje le había quitado los privilegios de virrey de las Indias, gobernador. Él le quedaba almirante del océano, pero es que naufraga. En este viaje naufraga, lo rescata un barco mercante y se lo trae de vuelta a Sevilla. O sea, una historia, ya os digo, desastrosa para Colón, que es el cuarto viaje en el que llega completamente ya desolado, y moriría poco después en Valladolid en 1506. Pues fijaos, en esa época, ya estamos a comienzos del 16, Isabel la Católica tuvo que ser una mujer muy inteligente, porque dándose cuenta, Isabel la Católica, de
la magnitud de la empresa que se está llevando a cabo con esos descubrimientos en América, en ese nuevo mundo, en ese nuevo continente, América que toma el nombre no de Colón, como bien sabéis, sino del que fue el primer cartógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, que fue Américo Vespucci, que era fiorentino. Pues en 1503, en ese momento fascinante de la humanidad, de la historia de la humanidad y de la historia obviamente de España y de Sevilla, Isabel la Católica firmaría el 20 de enero de 1503 en Alcalá de Henares, firmaría un edicto que sería la clave de bóveda de lo que sería el devenir de Sevilla a partir de ese momento, que es el edicto de la Casa de Contratación. Yo sé que muchos de los que estáis aquí conocéis perfectamente lo que fue la Casa de Contratación, pero en una ruta que se llama Triana y América, yo me veo la obligación de por lo menos comentarlo de forma resumida, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro. Este documento básicamente lo que le otorgó a Sevilla es una institución real, una institución que fundaba la corona, no una institución privada, sino una institución que fundaba el Estado, la corona, que servía, iba a servir a partir de ese momento para centralizar, para monopolizar, para controlar todo el comercio y organizar todo lo que saliere de España hacia América, de la península hacia los territorios españoles del ultramar, y todo lo que viniere, tal y como dice Isabel la Católica, lo leéis aquí, dice: ordenamos y mandamos que la ciudad de Sevilla se haga una casa de contratación para que en ella se recojan y esté en el tiempo que fuera necesario todas las mercaderías de mantenimientos en los aparejos que fueren menester, para proveer las cosas necesarias para la contratación de Indias. Contratación es igual a comercio, un arcaísmo, ¿vale? Si decimos casa de contratación es como casa de comercio, y de Indias es de América, porque originalmente los de América se creen que ha llegado a las Indias, que era Asia, como bien sabéis. ¿Y dónde se estableció la casa de contratación? Se estableció en Sevilla. Sevilla se convirtió en el embudo posiblemente comercial más grande de la historia del comercio internacional. ¿Por qué? Porque Sevilla, a partir de ese momento, era el único puerto donde los barcos podían salir, de donde podían salir y a donde podían llegar desde América. O sea, todo un continente pasaba, tanto de ida como de vuelta, por Sevilla. Y la pregunta es, ¿por qué se eligió a Sevilla? Se podía haber elegido a Cádiz, se podía haber elegido a Santander, se podía haber elegido a Málaga, se podía haber elegido a La Coruña o incluso a Barcelona. Pero se eligió a Sevilla por una serie de motivos que no vamos a tratar aquí porque no tenemos tiempo. Pero principalmente, recordad que Sevilla es la ciudad más importante de España, de Castilla, a finales de la Edad Media. Una ciudad con un puerto importantísimo, tenía tarzanas, tenía colonias de mercaderes extranjeros que eran claves y serían claves a partir de ese momento, porque esos genoveses, esa familia, los Pinelo, los comerciantes flamencos que estaban asentados en Sevilla, en el entorno de la catedral, serían los que financiarían después todo lo que era la carga y el comercio indiano, y eran claves esos, ya os digo, esos que después serían los cargadores de India, esas familias extranjeras que estaban asentadas en Sevilla. Y la Casa de Contratación, que era básicamente la institución de control, donde se realizaban, que os digo, todos los juicios, todo lo que era la cartografía y la ciencia, era como la NASA también. Era una institución que tenía como, digamos, tres puntales: el control y el monopolio comercial, la investigación científica, la cartografía, y el control jurídico de todos los pleitos que hubiera y todos los asuntos jurídicos del comercio de India. Y esa casa de contratación físicamente, que es un lugar que desgraciadamente, a día de hoy, no es visitable una parte, otra parte sí, ahora os voy a comentar, está en lo que es un patio, que es un patio administrativo en el sentido de que es un edificio que es la delegación de gobierno de la Junta, que está en la plaza de la Contratación, en un patio además muy interesante, que es de origen almohade, que sirvió de sede a la Casa de Contratación de Sevilla, aunque hay una parte que sí se puede visitar, como os voy a comentar. Por ahí pasaba todo. Cuando digo todo, no solamente es el oro y la plata que llegaría ya después en el siglo XVI, sino llegaban todos los pasajeros que querían embarcar a Indias, todos los que volvían, los animales, todos los productos tenían que ser registrados, aparte por supuesto del contrabando, que había y mucho, como bien sabe mejor que yo mi amigo Fernando, pero obligatoriamente, tanto los pilotos, toda la tripulación tenía que pasar por la casa de contratación, porque ya digo, era el embudo. Y esa casa de contratación se estableció dentro del Alcázar. Aquí veis el patio, la arcada preciosa renacentista que da acceso a la sala del almirante, y esta es la fachada historicista que realizaría un arquitecto que se llama Rafael Manzano, que fue conservador del Alcázar en los años 70, que nos recuerda básicamente dónde está lo que fue la casa de contratación. Esta fachada es de los años 70, pues tuvieron la genial idea de tirar el edificio en los años 60, de esa otra historia. Y este es el patio reconstruido por Rafael Manzano de lo que fue la casa de contratación de Sevilla. Fijaos en un detalle. ¿Veis que es un patio de crucero típicamente islámico, verdad? ¿Lo vemos? ¿Veis que tiene unos parterres? Que esto es original. Esto básicamente prácticamente es lo único original. Fijaos el historicismo de esta galería. Esto es reconstruido por Manzano. Y esto, ¿veis que hay como un cierro tapiado? Si nosotros nos ponemos del otro lado de ese cierro,
¿vale? Esto es propiedad de la Junta de Andalucía, este patio, pero del otro lado, es el Alcázar de Sevilla, es el Alcázar del Ayuntamiento. El Alcázar de Sevilla es propiedad del Ayuntamiento desde el año 31, desde que la Segunda República, el gobierno republicano se lo regaló al Ayuntamiento. Pero la Segunda República, el gobierno republicano de Madrid se quedó con algunos bienes del Alcázar y se quedó con el patio de la Casa de Contratación. ¿Qué ocurre? Que en los años 80, cuando se crea la Junta de Andalucía, del Estado pasó a la Junta. Por eso, el patio de la Casa de Contratación es propiedad de la Junta de Andalucía, propiedad autonómica, mientras que el Alcázar, la mayor parte, la parte visitable, es propiedad del Ayuntamiento, lo gestiona el patronato del Alcázar. Pues, ¿qué ocurre? Que Manzano, cuando Sevilla recupere, cuando el Ayuntamiento recupere, ojalá pronto, el patio de la Casa de Contratación, dejó unas ventanas tapiadas para que se puedan tirar esas ventanas para que los visitantes y los sevillanos puedan pasar de un lado a otro. ¿Sabéis lo que hay detrás de estas tapias por el otro lado? El Salón de los Abanicos del Alcázar, que están ahí puestos unas estanterías con unos abanicos regalados en los años 90, precisamente para que no se vea la silueta de lo. Pues esto es, fijaos cómo tratamos nuestra propia memoria, ¿no? Nuestra propia historia. Un patio que fue el Wall Street, el punto más importante de comercio del mundo en el siglo XVI, desgraciadamente es un edificio administrativo que no se puede visitar, y ojalá esto se arregle pronto. ¿Qué se puede visitar de la Casa de Contratación? Pues lo que fue la capilla, la sala capitular, que es una auténtica maravilla, que sí está dentro de la parte del Alcázar del Ayuntamiento, donde se ubica una de las imágenes renacentistas más interesantes, más importantes de Sevilla, que fue la Virgen de los Mareantes, que fue y que es, porque todavía existe, de Alejo Fernández, que es una virgen, fijaos qué bonito, que cubre con su manto a los marinos. Aquí parece ser que aparece Cristóbal Colón, los Pinzones, aparece Carlos V, pero también, y es lo más interesante de esta pintura, aparece por primera vez en la historia del arte en Europa indígenas americanos que están siendo cubiertos con el manto protector de la Virgen María. Aparecen al fondo, aquí lo podéis ver por detrás. Y también aparecen barcos que nos recuerdan las tipologías de los barcos de esa época, y bueno, y aparecen otros detalles que no da tiempo a comentar, como por ejemplo San Telmo, patrón de los navegantes, que podéis ver aquí con un barco y con el sirio. Este es el primer plano de América que realiza Juan de la Cosa, que fue piloto, era de Cantabria. Este plano, con mi familia hemos ido a verlo cuando hemos ido a Madrid, que está en el museo, uno de mis museos favoritos del mundo, que es el Museo Naval de Madrid, un plano que se hizo en el puerto de Santa María, en el año 1500. Y ahora entramos en esa Sevilla que vio partir la expedición que completaría la primera vuelta al mundo, porque si hablamos de Sevilla, y en este caso hablamos de Triana, nos remontamos a esa Sevilla, bueno, a esa España, en la que muere Felipe el Hermoso en 1506. Este veis un cuadro historicista precioso de Juana la Loca llorando por la muerte de su esposo, pero esto no nos da tiempo a contarlo. Pero sí quiero que comprendamos que Carlos V, Carlos I, que era en ese momento, porque todavía no era quinto, llega a España en 1516, y ese es el momento en el que se empieza a gestar lo que después sería la primera vuelta al mundo, porque inicialmente la expedición de Magallanes no tenía como objetivo dar la vuelta al mundo, tenía como objetivo, son los territorios que hereda en Europa Carlos V con el Imperio Romano, con el Sacro Imperio, la Borgoña, bueno, fijaos, el reino de Nápoles, el reino de las dos Sicilias que abarcaba España, tenía el control de media Italia, de Roma para abajo, y por supuesto de Cerdeña, y por supuesto Flandes, que aparece aquí. Pues todo esto hereda Carlos V, y todo lo que había sido de la corona de Aragón se decía en la Edad Media que hasta los peces del Mediterráneo llevaban las barras aragonesas del control que tenía Aragón. Aragón llegó a conquistar hasta Malta, que está al sur de Sicilia, bueno, y Sicilia también, que no lo he comentado. Sicilia, lo veis, que es la isla más importante, más grande del Mediterráneo, pues hasta Malta controla Aragón. Lo que pasa es que Carlos V le regaló Malta, ¿a quién? A la Orden de San Juan. Por eso la Orden de San Juan se llamó la Orden de Malta. Se la cambió por un halcón. De ahí el halcón maltés, que cuenta que cada año la Orden de San Juan le regalaba a Carlos V un halcón simbólico, como precio simbólico, por la isla de Malta. Porque el turco, como había conquistado Grecia, la Orden de San Juan se quedó en Malta gracias a Carlos V, que era una herencia aragonesa, la isla de Malta. Si vais a Nápoles, vais a ver, bueno, Nápoles, en la Puglia, en parte del sur de Italia, vais a ver herencia aragonesa y la bandera de Aragón, incluso contigo, por un ejemplo. En Bari hay una ciudad que se llama Lecce, con 12. El equipo de fútbol del Lecce, seguro que algunos de ustedes lo tienen en la mente, es rojo y amarillo. Es rojo y amarillo por la bandera aragonesa, que es una cosa curiosa, para que veáis muchas veces esa herencia no nos damos cuenta. Y bueno, aquí tenemos estamos en un momento, ya os digo, fascinante de la historia del mundo. Estamos en esa primera mitad del 16, entre 1500 y 1520, en el que se descubre la Florida con Ponce de León. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa en 1513, que este sí cruza el Istmo y descubre el Océano Pacífico.
que se metió en un barril de vino y la española por deuda, la historia más española que puede haber en el mundo. El tío por deuda se mete en un barril de vino en un barco con el perro empieza a ladrarle, dice en una crónica, al barril, lo descubren, lo van a tirar al agua, pero como este había estado con Rodrigo de Bastida, que por cierto era de Triana, y conocía tierra firme, no lo matan y acaba descubriendo el Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. O sea, una historia, os digo, de película absoluta, y que no tengamos película de Vasco Núñez de Balboa. Y este es el paso que hace Vasco Núñez de Balboa y que provocaría el descubrimiento del Océano Pacífico, el Mar del Sur. Este es el istmo desde donde Vasco Núñez de Balboa vio por primera vez el Océano Pacífico. Por primera vez, europeos, españoles, vieron, eso fue el 26 de septiembre de 1513. ¿Vale? Fijaos qué momento tan, ya os digo, tan importante para la historia de la humanidad. Y esta es la escultura que tiene Vasco Núñez de Balboa allí en el istmo de Panamá. En ese momento Vasco Núñez de Balboa sería justiciado después, en la española, en 1519. Y este que veis este es el pobre. De hecho, este personaje seguramente lo conozcáis porque en el Tardón tiene una calle. A ver si alguien sabe el nombre. No es López de Gomara, que decimos López de Gomara. Juan Díaz de Solís, efectivamente. Juan Díaz de Solís tiene una historia bastante trágica porque parte desde Sevilla en una expedición prácticamente secreta para descubrir la parte sur de ese continente que se estaba descubriendo. Y fijaos, esta es la derrota es la travesía del barco. ¿Veis? Bajando por Tenerife haciendo escala, al Cabo San Roque, ya de toda esta zona de lo que hoy en día es la Argentina. Y se mete buscando ese paso, se mete ¿por dónde? Por el Río de la Plata. Pero ¿qué le ocurriría? Que allá había unos nativos bastante hostiles, que le empiezan a lanzar flechas, ellos bajan, desembarcan y acabarían muertos, descuartizados y asados a la parrilla, como los pollos de la pollería de la calle San Jacinto. Pero esa es una historia, ya digo, que la historia de Juan Díaz de Solís, que después tenemos en ese momento, fijaos, ya os digo, tenemos a Hernán Cortés con la conquista de México famosísima, que parte desde Cuba en 1518, parte de forma además ilegal, porque Velázquez le había quitado el privilegio, ¿no?, de partir, se va a la isla de Cozumel. Nosotros este verano hicimos un viaje por allí, recorrimos todo el Yucatán y si Dios quiere en agosto del año que viene iremos a México con Hispabilia a seguir esa senda que siguió Hernán Cortés, porque la ruta que hace Hernán Cortés es también importante para lo que después sería la Sevilla Americana, porque aquí estableció una ciudad, fundó una ciudad que se llamó Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, que esa ciudad sería la ciudad que conectaría con Sevilla y después con Cádiz a través de la flota de India, que eso lo veremos después. Y bueno, por supuesto la conquista de Tenochtitlán, que ocurre ya en 1521, el 13 de agosto de 1521. De los episodios posiblemente más fascinantes también de la historia del ser humano, la conquista de México. Y este que veis es otro personaje también interesantísimo e importantísimo en la historia de la humanidad, que es Fernando de Magallanes, portugués, que como sabéis vino a Sevilla despechado porque el rey Manuel, después de haber navegado por Malasia y por parte del Índico, no le concede por lo que cuenta la crónica, no le concede una paga vitalicia que él pide, porque él tenía posiblemente de un escorbuto, tenía una posible cojera, y llega a esa Sevilla, ya os digo, que ya tenía la casa de contratación, estamos en 1517, esto que veis es una recreación de Arturo Redondo, de un magnífico ilustrador gaditano, que nos muestra la calle de la Borceguinería, que es actualmente ¿cuál calle? Mateos Gago. Borceguinería porque se hacían los borceguíes, que era un calzado en una flota. Veis esa Sevilla de comienzo del 16, donde todavía no se había construido el campanario de la Giralda. Veis que todavía tiene la forma del antiguo minarete. Veis la casa de contratación, la recreación de cómo era, o como un tanto hipotéticamente, ¿no?, la fachada original de la casa de contratación. Esta es la misma foto que os puse antes de Rafael Manzano, de la portada de la fachada de Rafael Manzano, el mismo ángulo, que es la plaza de la contratación. ¿Nos ubicamos? Vale. Pues este era el ambiente de la casa de contratación, de esa plaza, con toda la mercadería, los pasajeros, los contratos, ahí donde se firmaba además los pasajes. Si tú querías embarcar a México, a Nueva España, tú tenías que pasar por la casa de contratación, te hacían un estudio de sangre, que tuvieras una reputación, no podías... Y ahí se sacaba lo que era, como a día de hoy cuando te compras un vuelo desde Skyscanner, un vuelo, pues lo mismo, para sacarte el vuelo, el embarque, tenías que pasar por aquí, si no, no embarcabas, claro. Y Magallanes no vamos a hablar porque no tenemos tiempo, lo digo, ¿verdad? Sabemos que se casa en Sevilla, se casa con la hija del alcaide de Alcázar, con María Beatriz Barbosa, que era también de origen portugués. Se casa, esto lo dice un documento, en 1517, un zapatero de Triana precisamente, dice, este testigo los vio casar y velar en su desposorio, dice, estuve presente en el alcázar de esta ciudad, en la capilla, posiblemente fue la capilla del Palacio Gótico, aunque no lo tenemos claro.
Y es interesante porque en 1518 Magallanes va a Valladolid y pide lo que él estaba buscando, que era ¿el qué? Armar una flota, una armada, para llegar a las Molucas, navegando hacia Poniente. Y es Carlos I, no V, porque todavía no era V sería 2 años más tarde, el que le firma la capitulación, las capitulaciones, que es un documento que está en el Archivo General de India. Ese documento lo que estableció, por resumir muy mucho, es todo lo que iba a costar la armada, los barcos, que eran 5, que iban a comprar para armar la armada, los calafateadores, todo lo que se iba a embarcar. Es decir, es el documento del contrato comercial entre la corona y Fernando de Magallanes para armar, valga la redundancia, la armada del Maluco, que es la armada de las Molucas. Que esa expedición partió de Triana, y digo de Triana porque partió del muelle de las Muelas, no del muelle del Arenal, en agosto de 1519. Y llegaría a Sanlúcar de Barrameda, y desde Sanlúcar partirían definitivamente el 20 de agosto de 1519. Pues esta es la Triana de Magallanes. Es una ilustración preciosa de Arturo Redondo que nos muestra, si veis en la parte de abajo, veis la iglesia de Santa Ana, veis aquí un convento que este me interesa mucho y que el otro día en la charla de la Estrella hablamos de él, que es el convento, ¿sabéis de cuál? De los mínimos, el convento de la Victoria, efectivamente, un convento que se acababa de fundar, se había fundado en 1513, porque los mínimos que estaban en Écija allá vienen a Sevilla, quieren fundar un convento y fundan un convento en la parte más pobre de la ciudad. Los mínimos es una orden mendicante que se hacen llamar los mínimos, que funda San Francisco de Paula, pues son los más humildes de los humildes, y se asientan, fijaos, en la cava de los gitanos, se asientan en la parte, a día de hoy esta es una zona muy cara, pero en el siglo XVI era la periferia, bueno, en el siglo XVI hasta los años 50 y 60 del siglo XX, era la periferia de la ciudad, era la parte ya os digo, de las afueras de la cava. Y ahí se sentaron, y ahora hablaremos de ese convento tan importante, no solamente para Magallanes, sino para la navegación en Sevilla, porque la Virgen de la Historia estaba muy vinculada a la marinería. Y de hecho fue la que patrocinó los estandartes de las 5 naos de la expedición de Magallanes. Las 5 naos, y de hecho no es azaroso que la nao que completó, porque el destino así lo quiso, la primera vuelta al mundo, que es una nao de esa expedición, que trajo, como ya sabéis, un vasco, que fue Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo se llamaba ese barco? La Victoria. Qué casualidad, no es casualidad. Es que el barco, que además el barco se compró en Cádiz, tenía otro nombre, que lo sabemos perfectamente, el barco tomó el nombre de la Virgen de la Victoria de Triana, junto a la que Magallanes, y no lo digo de forma alegre, lo digo, ahora os voy a explicar por qué, junto a la que Magallanes quiso ser enterrado. Magallanes dice en su testamento, que se firma en agosto de 1519 en la Casa de Contratación de Sevilla, Magallanes pide ser enterrado en Triana, junto a la Virgen de la Victoria del convento de los mínimos de los Paulinos, dice, de la Orden de San Francisco de Paula. Pero ¿qué pasó? Que Magallanes no pudo ser enterrado junto a la Virgen de la Victoria. ¿Por qué? Porque lo mataron en la isla de Mactán en 1521, efectivamente. Y esta es la Sevilla de Magallanes. Esta es la Sevilla en la que la catedral se está terminando, en la que, como decía un poeta, hay un Guadalquivir jocundo y una grada, que una grada vale más que todo el mundo en el siglo XVI, que una grada vale más que todo el mundo porque en las gradas de Sevilla, en la catedral, estaba el mercado más importante de Europa, que era el mercado de grado, donde todo se comerciaba. Esto es la Puerta de Jerez, en esa época. Todas estas ilustraciones son de Arturo Redondo, ya os digo, un ilustrador magnífico. Esto es, como bien sabéis, las atarazanas. Estos son las atarazanas, que en ese momento se convirtieron en el centro logístico de la flota, de los barcos. Y este es el barrio, un barrio que todavía toma su nombre, y una hermandad que allí está, que es el barrio de la Carretería. La Carretería no es tampoco casual que se llame Carretería, porque la Carretería era el barrio gremial vinculado al puerto, donde estaban los carreteros, que eran los transportistas que necesitaba el puerto de Sevilla para transportar toda la mercancía desde el puerto a la aduana, de la aduana a la casa de contratación, de la casa de contratación a la casa de la moneda, y todo ese trasiego hacía falta lo que a día de hoy serían furgonetas o camiones, que eran carros movidos tanto por animales como por tracción humana. Por eso la Carretería, el barrio de los carreteros y toneleros. Y ya entramos en Triana. Del Arenal nos metemos en el puente de barca, veis a los dominicos que vienen del castillo de San Jorge, porque los dominicos fueron elegidos por Isabel la Católica con el permiso del Papa Sixto IV para convertirse en tribunal del Santo Oficio. Los dominicos siempre han sido una orden intelectual, y es por eso que Isabel la Católica los elige a ellos como inquisidores. Y aquí tenemos la iglesia de Santa Ana, en esa época, con la torre anterior al siglo XVIII, que se cayó. Por eso las campanas de Santa Ana del XVIII, post-terremoto de Lisboa. No sé si está haciendo... Will, creo que está haciendo un poco de... Vale, gracias. Y
sin más, ¿vale? Por irnos a esa Triana del 16 ya os digo, tan interesante, tan bulliciosa, nos encontramos ahora en el Muelle de las Muelas, que es donde partió la expedición de Magallanes. Esa expedición, que fue bendecida por la Virgen de la Victoria, del convento de los Mínimos, ese Muelle de las Muelas, que estaba al final de la calle Betis, lo que a día de hoy es la plaza de Cuba, al final de calle Betis, y ese convento de la Victoria se ubicaba, ya os digo exactamente porque lo sabemos perfectamente, si no, no os lo diría, donde está el Resitur, entre el Resitur, calle Salado, calle Paraíso, Sí, esto es curioso, es una cerámica del convento de la Victoria que está en Villanueva de Ariscal. Veis que dice Molino del convento de la Victoria de Triana de 1776, que se ratificó por un incendio que hubo. Este retablo no suena, a lo que sea de Triana seguro que lo conocéis. Es de la iglesia de San Jacinto, pero este retablo no es de San Jacinto, este retablo viene de la Victoria, de los Mínimos, que ahora se le ha colocado en el centro del retablo a la Virgen de la Candelaria, que es la vocación original que tuvo el templo antes de que llegasen los dominicos. Y esta es la Virgen de la Victoria original que bendijo no solamente las 5 naos de la expedición de Magallanes, sino que bendijo, según la crónica de Antonio Pigafetta, que es uno de los cronistas, no el único, pero el más importante sin duda, de la expedición, el que bendijo el 8 de septiembre de 1522 a los 18 circunnavegantes que bajaron en Triana en el día de la llegada. De hecho, el 8 de septiembre es el día de la Victoria. Y este grabado es muy interesante, este es un dibujo interesantísimo, porque este no es muy conocido. Este dibujo es era de Amberes, de un centro europeo, que llegó a Sevilla, pasó por muchos lugares de España, porque era contratado por el rey, por los duques, por Antón Wingaerde, o Antoñito el de la Viña, como le llamaban, castellanizado. Y este hizo un montón de dibujos de Sevilla, de Triana, de pueblos, del puerto de Santa María, de Sanlúcar, de Cádiz, hasta de los palacios. Os lo prometo, tiene hasta un dibujo de los palacios de Villafranca. Pues los palacios, como servía, por ahí pasaba la carretera, el camino de Sevilla a Cádiz, pues era un pueblo importante. Y aquí se ve el convento de la Victoria. Arriba, veis que nos dice de la Victoria, y lo veis. ¿Veis la Torre del Oro? Y veis aquí, en la E, veis que nos dice Nuestra Señora de los Remedios, que después hablaremos del convento de los Remedios, que estaba vinculadísimo a la marinería. Tanto la Victoria como los Remedios estaban muy vinculados a la flota. Y después veremos por qué. Contra, nos dicen algunas crónicas, cuando salía la flota de India de Sevilla, le hacían salvas de artillería a la Virgen de la Victoria y le hacían salvas de artillería a la Virgen de los Remedios para pedir buena travesía y buenos vientos, y también, y a partir del 17, aquí a San Telmo, que estaba enfrente con el Palacio de San Telmo. Por eso vais a ver que el Palacio de San Telmo, la fachada churrigueresca magnífica de los Figueroa, está orientada justamente a donde partía la flota. Si os fijáis, está justamente alineada hacia eje perpendicular hacia la Torre del Oro y el lugar donde partían los barcos, para que veáis tantas advocaciones sevillanas y trianeras vinculadas a la marinería que a día de hoy no conocemos, ¿no? O no tenemos esa... Porque es verdad que tampoco se cuenta mucho, no es algo que se suela, que se cuentan. La esperanza de Triana, marinera, realmente la esperanza de Triana no era marinera, era hermandad a 3 caídas, que ahora si tenemos tiempo comentamos. Y aquí veis el convento de la Victoria, que abarcaba, ya os digo, esa zona donde está el Resitur. Y la travesía no voy a contar obviamente porque no tenemos tiempo, me encantaría, pero aquí veis una imagen de cómo era, en este caso la llegada, están remontando, veis la nao Victoria, esto es una recreación remolcada, incluso sabemos que desde las orillas se ayudaba con cabos, porque muchos barcos no podían remontar el río porque estos eran barcos veleros, eran barcos de vela que no tenían capacidad, o si no había vientos, si había vientos contrarios, los barcos, a día de hoy, los barcos de vela tienen velas triangulares, los barcos de crucero, así deportivos, ¿no? Pero los barcos antiguos tienen velas cuadras. Tú con una vela cuadra, si te viene el viento no solamente de frente, es decir, si no te viene de popa portante, si no tienes viento portante no puedes navegar, porque es imposible físicamente, porque la vela se te hincha para otro lado. Si tú tienes viento portante, es decir, de popa, te permite navegar con una maniobra muy limitada. A día de hoy con un velero no, tú con un velero menos contra el viento, aquí no puedo navegar, ¿por qué? Porque si hizo la vela mayor, me va a flamear. Pero si el viento me viene con unos ya 30 grados, ya puedo ceñir y ya puedo navegar. Pero antes no, antes yo no podía navegar. En este caso, si el viento me venía de suroeste, yo no podía navegar para allá, necesitaba navegar para el otro lado. Imaginaos la dificultad de llegar, atravesar Sanlúcar Barrameda, las Barras, y remontar el río Guadalquivir. Y esto que veis es no sé qué hora tenemos. Esta es la expedición de Magallanes que completaría Juan Sebastián Elcano. No voy ni muchísimo menos a comentar la expedición porque no tenemos tiempo, lo prometo que me encantaría, pero es que no tenemos tiempo, pero sí decir, ¿vale?, que Magallanes lo matan aquí,
en la isla de Mactán, Filipinas, que Filipinas no se llamaba Filipinas en ese momento, lo llamó Magallanes las islas de San Lázaro. Después se llamarían Filipinas cuando llegó Urdaneta y el gran Miguel de Legazpi, que fue en 1565, ya con Felipe II le puso Filipinas por Felipe II. Que esta gente, Urdaneta y Legazpi, son los primeros que consiguen volver, que eso lo veremos después si no da tiempo, desde Filipinas hasta México. Y la nao Victoria continuó con Juan Sebastián Elcano y a partir de la zona de las Molucas, y Juan Sebastián Elcano toma la decisión, en lugar de navegar dirección al Pacífico, rumbo al Pacífico, que no hubiesen vuelto, seguro. De hecho, la Trinidad lo intentó y no lo consiguió. Lo que hace Juan Sebastián Elcano con la Victoria, que es seguir hacia Poniente, jugársela. ¿Por qué jugársela? ¿Qué problema, qué peligro enorme había de navegar desde las Molucas hacia Poniente y atravesar el Índico? Los portugueses, era la carrera de India, los portugueses que estaban activos, porque todo eso era demarcación legal de los portugueses. ¿Y qué es lo que hace Juan Sebastián Elcano? Que aparte de ser un magnífico marino, sin duda, aparte de ser un hombre muy valiente, y aparte un hombre bueno, después, esto no se puede juzgar a una persona del pasado si era bueno o si era malo, pero desde luego que él, tenemos documentos que atestiguan que él tenía muy buenas intenciones, por lo menos con submarinos. Y después veréis por qué, eso sí lo voy a comentar. A poner en valor la figura de Elcano, que es una figura, ya os digo, de la más importante de la historia de España. Por lo menos para mí. Él baja por los 40, lo que se llama los 40 rugientes, que es latitud menos 40 sur, que es una tarea peligrosísima, porque ahí sobran unos vientos fortísimos que lo llevaron al Cabo de la Buena Esperanza. Aquí estuvieron a punto de naufragar. Pero esta zona de África, todo lo que es la costa de Guinea, al sur, soplan vientos portantes, soplan vientos del sur continuamente. Entonces, hasta aquí tuvieron buena navegación. Cuando van llegando a Cabo Verde, aparte de que encuentran que no hay viento, ¿qué problema tienen? Que vienen navegando desde Indonesia, con un barco de vela, un barco que las cuadernas se estaban abriendo, y deciden que o fondean y piden ayuda a los portugueses o se van a morir de hambre. Esa era la diatriba. ¿Y qué es lo que deciden? Además, pues sabemos que votaron y deciden fondear. Fijaos lo inteligente que tuvo que ser Elcano, y un tío avispado, que dice, mira, si fondeamos en Cabo Verde, en la isla de Santiago frente a Cabo Verde, y echamos el ancla allí, los portugueses van a entrar en el barco. Y aparte que el clavo olía, olía desde millas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Fondea a varias millas, no sabemos a cuántas, pero no fondea en la isla. Y va con una chalupa, ordena a algunos de los marinos que vayan a la isla de Santiago y le pidan a los portugueses, le cuenten una trola, que le salió bien, y es que venían desde la flota de India navegando con los contralicios, se habían liado y habían acabado allí, se habían desorientado, y es que se lo creyeron y que le dicen arroz y agua. Y durante varios días, dice Pigafetta en la crónica, dice, nos estuvieron trayendo arroz y agua a la Victoria. Y hay un momento en el que Elcano ve como las carabelas portuguesas están izando las velas e hinchando las velas. Y ahí que lo que hace Elcano, tiene que abandonar a sus hombres. Y pone rumbo, bueno, sabemos que lo despista, ya a la mañana siguiente parece ser que lo despistó, y consigue llegar, pensamos que atravesando las Azores por arriba, porque ahí el viento es muy complicado, de vuelta, porque ahí soplan los alisios, y los alisios van para el otro lado, precisamente. Pues consiguió llegar, como dice Pigafetta, dice, gracias a la providencia, llegamos a la bahía, fijaos, a la bahía de Sanlúcar de Barrameda. Diréis, ¿la bahía? ¿Sanlúcar? Sanlúcar no tiene bahía, pero la tuvo. La tuvo. En esa época tuvo una bahía, que ahora si queréis os comento. Y dice, llegamos el 6 de septiembre de 1521. Y bajaron a rezar posiblemente a la iglesia de la O, que está en el barrio Alto. Y ahí es cuando Elcano firma una carta que se la envió un mensajero, que sabemos hasta lo que cobró el mensajero y hasta lo que costó la comida, porque venían muertos de hambre, raquíticos y enfermos. Le envió una carta al emperador Carlos I, que ya era Carlos V, perdón. O sea, el rey que ya era emperador, porque se había coronado aquí en 1520. Durante la travesía fue coronado emperador de los romanos, Carlos V, por eso ya era quinto cuando yo. Y lo primero que le pide en la carta es por sus hombres, al emperador. Le dice, rescátame, con otras palabras por supuesto, rescátame a los 13 que tengo en Cabo Verde. Y lo rescataron. El rey, el emperador, accede automáticamente y envía una expedición y trae a los 13 de Cabo Verde. No los dejó abandonados. Y el emperador le dice, en una carta, en la respuesta, dice, vente para Valladolid y me traes a los 3 o 4 más inteligentes que tengas de tu expedición. ¿Y qué es lo que hizo? Claro, ahí Elcano le cuenta la travesía, le cuenta todas las vicisitudes, los avatares, llevaron 3 años navegando. Y le da a Elcano, le da un escudo y le da una paga vitalicia, que le había arreglado la vida. Pero Elcano no se queda en tierra. Años más tarde se vuelve a embarcar en la expedición de Loaiza y moriría, fijaos la pasta de la que estaba hecha, de la que estaban hechas esta gente,
moriría en el Pacífico, moriría de escorbuto y tiraron, igual que Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana muere en esa expedición, en la misma. Rodrigo de Triana muere en la expedición de Loaiza, en el Pacífico, en la misma en la que muere Elcano. Que Elcano se podía haber quedado en su casa perfectamente, la más a gusto, tirado en el sofá, entendedme, ¿no? Pero se embarcó de nuevo. Porque la expedición de Loaiza, que es lo que buscaba, la expedición de Carlos V, que dirigió, que capitaneó Loaiza, volver de Filipinas, volver de esas islas hasta México, cosa que no se conseguiría hasta mucho más tarde, pero esa es otra historia. Esto es una ilustración preciosa de Arturo Redondo de la llegada a Sanlúcar, que aquí se ve muy idealizada, no sería así, estaban harapientos, raquíticos, eran, yo os digo, zombies andantes. Y esto nos lo cuenta, no lo voy a leer ni mucho menos, no tenemos tiempo, no, es lo que nos cuenta. Fijaos, nos dice, lo que está en rojo dice: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar. Y de los 70 que éramos, cuando salimos de la Molucca, llegamos 18, claro, 18 con Elcano. Y nos dice, el lunes 8 de septiembre, fijaos abajo, largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, porque nos habla de Triana, el muelle de las Muelas. Dice, descargamos toda la artillería, toda la pólvora de la Victoria. Dice, el martes bajamos a tierra y nos fuimos, lo dice aquí literalmente, a ver a la Virgen de la Victoria, fijaos qué bonito, con un ciro en la mano, y a Santa María de la Antigua. Nos dice que van a la Virgen de la Antigua a la catedral. La Virgen más replicada en el mundo entero es la Virgen de la Antigua de Sevilla. Que ahora, si queréis, os comento también. Está por todo el mundo, ahí está en China, hay una Virgen de la Antigua de Sevilla. En Japón, en Filipinas y en toda la América Española hay Virgen de la Antigua. Le da nombre hasta un país, la Virgen de la Antigua, que es Antigua y Barbados. De eso muchas veces no nos damos cuenta. Hay un país en el Caribe que se llama Antigua y Barbados por la Virgen de la Antigua de Sevilla. O sea, muchas veces esos vínculos, como digo, no somos conscientes, ¿no? Pues van a ver a la Virgen de la Antigua, dice, como lo habíamos prometido hacer en tantos momentos de angustia. Y esta es la Sanlúcar de esa época, y esta es la bahía que había en Sanlúcar. Por eso en Sanlúcar hay una calle, lo que conozcáis Sanlúcar, que es un pueblo posiblemente patrimonialmente de los pueblos más interesantes de España, para mí, por la historia y el patrimonio que atesora enorme, aunque cuando la gente va a Sanlúcar suele ir a comer únicamente, que a mí me encanta. De las cosas que me gustan en el mundo es comer en Sanlúcar y beber manzanilla, no hay cosa que me guste más. Pero el patrimonio la cultura también hay que conocerla, ¿no? Y un pueblo es una pena que un pueblo con un patrimonio tan cañón de densidad patrimonial que tiene Sanlúcar no sea. Nosotros hacemos, con mi familia hacemos visitas, pero me gustaría que Sanlúcar fuese visitada de forma más, digamos, más habitual por parte de la gente en general, me refiero, porque la gente no suele visitar ni el barrio alto. Y hay una calle en Sanlúcar que se llama Banda Playa, que no es casual. Banda Playa, justamente donde comienza la calzada, que es donde termina lo que es el conjunto histórico del barrio bajo. O sea, que allí se llama Banda Playa no casualmente, porque era la línea de la playa, era la línea marítima. Pasa que en el siglo XIX se colmató parte de esa zona, hasta lo que hoy en día es la playa, para plantar huertos. Por eso veis que en Sanlúcar, los que conozcáis o vengáis allí, vais a ver que todavía quedan algunos huertos antiguos por las zonas cercanas a la playa, porque eso se llenó de tierra y por eso el mar está mucho más lejos a día de hoy. Pero el barco de Magallanes fondeó aquí, fondeó al lado de la Plaza del Cabildo. Y este es el monumento, tanto de Sanlúcar como de Triana, de la Plaza de Cuba, que nos recuerda los puntos de partida y llegada, ambos comparten, obviamente, Sevilla y Sanlúcar, no, esos chauvinismos de partido de Sanlúcar, partido de Sevilla, realmente partido de Sevilla, obviamente, la expedición, recarga en Sanlúcar y parte definitivamente al océano desde Sanlúcar. Después llega a Sanlúcar y parte, porque Sanlúcar era el antepuerto de Sevilla en los siglos XVI y XVII, sobra decirlo. Esta es la nave Victoria que navega. Yo tuve la suerte de navegar en este barco, porque este barco es de la Fundación Nao Victoria, que este es el que se hizo para la Expo, y este barco a día de hoy lo tiene la Fundación Nao Victoria y navega por el mundo, y es una réplica magnífica, que es un barco de verdad, un barco de vela hecho con las mismas técnicas, con los mismos materiales. Y ya os digo, yo el año pasado tuve la suerte en esa época, además, precisamente, creo que fue, de navegar con ellos, una pequeña travesía. Y esta es la Virgen de la Victoria, que le da nombre al barco de la Victoria. Y esta es la Virgen de la Antigua, y esta foto que es propia, esto es Lima, esta es la Catedral de Lima, veis la Virgen de la Antigua de Sevilla, la Virgen de la Antigua de Lima, y esta foto es propia también, esta es la Virgen de la Antigua del Cuzco. Cuando entrar en la Catedral de Cuzco, lo primero que ves en el transcurso de la catedral, lo primero que ves es la Virgen de la Antigua de Sevilla, para que veáis esa advocación tan importante. Esto es una foto mía para que veáis que no os miento. Después voy a enseñar alguna otra foto mía en América, pero simplemente para que veáis que no es un rollo, ¿no? Y después, ¿qué tenemos importante en relación? Porque tenemos una Triana americana, pues la flota es lo más importante. O sea, es el punto que era, básicamente la flota de Indias era el sistema que ideó Felipe II, porque los barcos, en época de Isabel la Católica, no salían en flota. Salían barcos, cada uno podía salir por su cuenta. Pero fue en 1523, en la década de 1520, después de la conquista de México de Hernán Cortés, precisamente, en 1523 están volviendo varios barcos de México con el tesoro de Moctezuma.
Y un pirata francés, que era un personaje, que después lo trincarían los españoles y lo mataron, que se llama Juan Florín, lo abordan esos barcos y se llevan el tesoro de Moctezuma para Francia, ese tesoro desapareció. Y Carlos V propone y establece que a partir de ese momento los barcos salgan escoltados con lo que se llama el impuesto de la avería. El impuesto de la avería era el impuesto que pagaban los mercaderes, que básicamente lo que estipulaba ese impuesto y lo que pagaba era que barcos de guerra custodiasen a los barcos mercantes. Y había, en época de Felipe II, cuando el comercio ya se descubre las minas de Guanajuato de oro, se descubre el Potosí, se descubre Zacatecas en México, cuando ya se descubren esas minas de oro que sería tan importante, no solamente para el tejido comercial de Sevilla y de España, sino del mundo entero, ya Felipe II propone e idea un sistema de flota, que salían todos los años desde Sevilla y que Triana era parte más que activa de esa flota. Ahora veréis por qué. Perdón. Esta es la Sevilla letriana de la flota de India. Esta es la Sevilla que pintó Joris Hofnagel, un alemán, como tantos alemanes que llegaron a Sevilla en esa época, y que nos muestra no solamente lo que es la ciudad del 16, nos muestra también la Triana frente a ¿qué? ¿Veis los barcos? Frente a ese bosque de mástiles que era el Arenal de Sevilla y que era Triana. Veis perfectamente cómo el arrabal de Triana, que abarcaba hasta lo que hoy en día es Pajes del Corro, ¿vale?, estaba orientado al río, estaba orientado a la flota, y la población de esa parte de Triana, que es la que va desde la calle San Jacinto hasta la que hoy en día de la Plaza de Cuba, vivía de cara al río. Y ahora hablaremos de eso, de esa Triana del 16. Puntos importantes y yo creo que necesarios para hablar de la flota de India, por resumir muy mucho, porque la flota, ya os digo, tiene mucho que contar, muchísimo. Pero, ¿de dónde salía la flota, cuándo salía y a dónde llegaba? Esto no siempre era así, no siempre era así. Pero habitualmente, generalmente, si todo iba bien, no había epidemia de peste, no había una... La flota solían zarpar dos. Y esto estamos hablando ya de la segunda mitad del 16, que era la flota del Virreinato del Perú, que llegaba a Cartagena de India, desde Sevilla. Siempre la ida era muy fácil, eres con los alisios. Los alisios soplan de forma constante, y navegar el Atlántico de ida hacia América es una cosa muy sencilla. El problema es volverse más complicado. Pues la flota aprovechaba esos vientos alisios desde Canarias. Si tú tiras una pelota, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, si tú tiras una colchoneta, una pelota de Nivea en la isla de La Palma, en unos pocos de días aparece en las Antillas, aparece en el Caribe. ¿Por qué? Porque soplan los vientos alisios constantes y la llevan allí. Pues eso lo aprovechaban la flota de India, lo siguen aprovechando los barcos de vela, y cuando partía la flota de primavera, que solía ser la del Perú, arribaba a Cartagena de Indias. Y esa flota después, haciendo escala normalmente en Portobelo, en Panamá, después llegaba a La Habana. Y después partía la segunda flota, que era la flota más importante, la flota del Tesoro o de la Nueva España. ¿Cuál era el destino principal que tenía la flota de la Nueva España que partía de Sevilla? Normalmente, digo, no siempre era así, pero normalmente en verano. Veracruz, la ciudad de Veracruz, fundada por Hernán Cortés en la conquista de México, en ese recorrido que antes me enseñé. Veracruz era la perla del Caribe, la ciudad más importante comercial y una ciudad que tiene unos vínculos enormes tanto con Sevilla como Cádiz. Ahora después vamos a mostrar Veracruz. Esto es una recreación, un documental, muy bonita la recreación de cómo era la flota con los galeones, y siempre muy bonito también entender cómo la flota partía, y normalmente la nao capitana era custodiada con un estandarte gigante que llevaba la patrona de la flota de India. La patrona de la flota de India era la misma patrona que es la patrona a día de hoy, todavía de Cádiz, que es la Virgen del Rosario, la Galeona, como la llamaban. Fijaos cuántas advocaciones marineras tenemos en Sevilla y en Cádiz vinculadas a la mar, y algunas otras que vamos a comentar más adelante. Este es el recorrido de la flota de India, que después volveré a enseñar esta imagen, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En 1565, fijaos la diferencia de distancia entre España y América y entre México y Filipinas. Fijaos la magnitud que tiene el Océano Pacífico. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que quería España y qué es lo que quería Carlos V y Felipe II, que lo consiguió? Bueno, Felipe II lo consiguieron dos vascos, pues los vascos siempre han sido la élite de la marinería en España, que fueron Andrés de Urdaneta y Miguel de Legazpi, que son los primeros que en la historia, que sepamos, de la humanidad, han navegado desde Filipinas hasta América. Desde aquí, aprovechando una corriente del norte, consiguieron llegar a Acapulco. Y ahí se abrió, quizá eso tendría una repercusión enorme en Sevilla y en Triana. ¿Por qué? Porque se abrió la ruta del Galeón de Manila. Se abrió la ruta que conectó a España y a Sevilla con las antípodas. Por eso tenemos una herencia, veis, esta es la corriente que os digo, que aprovecharon estos vascos, que después aprovecharía el Galeón,
que eran los barcos que cada año zarpaban de Manila trayendo todos los productos asiáticos, los productos chinos, las porcelanas, y que llevaban la plata desde México, como bien sabe mejor que yo mi profesor y amigo Fernando Quiles, desde México hasta ¿dónde? Hasta el oriente, hasta China, porque allí, como había tan poquísima plata, necesitaban de plata española, de plata de la Nueva España, y esa plata era yo digo, un galeón que todos los años llegaba desde América a Filipinas, de Filipinas a América, y que era fue una ruta importantísima en la historia de la globalización económica del mundo. Aquí lo veis. Y tenemos herencia en Andalucía de esa ruta del galeón de Manila, indudablemente. Tenemos los abanicos chinos, tenemos las porcelanas, el estilo de las porcelanas que después se hacían aquí. Tenemos el mantón de Manila, que nos creemos que es para que veáis la cultura no es nunca, la cultura siempre es permeable y se va mezclando. La cultura no es algo fósil. Y el mantón de Manila, aunque nos creamos que es andaluz, realmente el origen viene de China, es un mantón que viene de Asia, aunque después obviamente aquí quedó, ¿no? Y esta foto es mía, de la ciudad de Veracruz, que era el puerto, porque los objetos todo lo que era la mercancía del galeón de Manila pasaba por tierra, claro, no podía pasar por mar porque no había canal de Panamá, y iban a bajar por el estrecho de Magallanes. ¿Qué es lo que hacían? Desembarcaban las mercancías del galeón en Acapulco, en Nueva España, y pasaban por tierra hasta Veracruz, pasando por Ciudad de México y por Puebla. Ahí se hacían dos mercados importantísimos, y ya toda la mercancía se descargaba en Veracruz, y en la flota de la Nueva España, que tenía que traer los productos americanos de vuelta, y la plata, por ejemplo, mexicana, desde Veracruz a Sevilla, embarcaba los productos asiáticos. Esta foto, ¿alguien sabe cómo se llama este fuerte? San Juan de Ulúa, que está justamente frente a la ciudad de Veracruz, que era el fuerte que defendía. Tuve que una foto también mía allí. Yo tengo unas ganas enormes de conocer Veracruz, unas ganas enormes, y tuve la suerte de ir este verano. Yo digo, si Dios quiere, este verano iré con Ecoile el próximo. O sea, el verano de... Y esta es la ciudad de Veracruz, para que veáis esa arquitectura virreinal tan familiar para nosotros. Y bueno, esta es la flota, y este es el Arenal, una recreación de cuando llegaba esa flota de India. Aquí veis una imagen también, este dibujo es una preciosidad, aquí no ha visto Sevilla, no han visto maravilla. Y mira qué bonito, como Lope de Vega en el siglo XVI escribe una obra muy desconocida y que ojalá podamos representar en algún momento en Sevilla, que es, como bien sabe mejor que yo mi profesor y amigo Fernando, El Arenal de Sevilla. Esa obra, que algunos de ustedes conocerán, pero quizás alguna persona pueda no conocer, es una obra que ambienta a Lope que conoció la ciudad del 16, que vivió esa ciudad, que era Puerto y Puerta de India, y que escribe, es una obra de teatro bellísima, con unos versos bellísimos, que además es una oda a la ciudad americana, a la Sevilla americana. Y fijaos lo que dice, voy a traer después más versos, pero voy a traer aquí uno. Dice, famoso está el Arenal. ¿Cuándo lo dejó de ser? Dice, le responde Laura, dice, no tiene, porque claro, son dos personajes los que están dialogando. Dice, ¿cuándo lo dejó de ser? Dice, no tiene, a mi parecer, todo el mundo vista igual. Tanta galera y navío, galera es un tipo de barco, de remo. Dice, mucho al Betis, al río engrandece. Dice, qué bonito, esto es lo más bonito. Dice, otra Sevilla parece que está fundada en el río. Como llegan a Triana, pudieran servir de puente. Hablando de toda esa cantidad de barcos, dice, otra Sevilla parece que está fundada en el río, ¿no? De la cantidad de barcos que había en el Arenal. Pues esa es la ciudad a la que estamos viajando en esta charla, y esa Triana marinera se encontraba, como bien sabéis, justamente lo que hoy en día es la calle Pureza, la zona de la calle Rodrigo de Triana, de San Jacinto hacia Los Remedios, esa era la Triana marinera. Y ahí se asentaron qué tipos de gremios y qué tipos, no solamente de gremios, sino de, digamos, comunidades venidas de otros lugares. Por ejemplo, en la calle Pureza, esto es muy interesante también, para que veamos que Triana era un barrio cosmopolita, y Sevilla, y Sanlúcar de Barrameda. No olvidemos el cosmopolitismo de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI y XVII, que nos asombraría, muchas veces nos asombraría pensar que Sanlúcar de Barrameda, que es un pueblo que obviamente de hace ya mucho tiempo, es un pueblo que está cerrado, que tiene turismo, pero quiero decir que no es un pueblo, no es un Nueva York, ¿no? Pero Sanlúcar era una Nueva York, era un puerto como de la Nueva York del siglo XVI. En Sanlúcar de Barrameda había colonia de mercaderes bretones, había colonia de mercaderes ingleses. Donde está la hermandad del Rocío de Sanlúcar era la iglesia de San Jorge, de los ingleses, pintada de rojo y blanco con la cruz de San Jorge. Pero eso muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes del cosmopolitismo que había en Sevilla, en Triana y en Sanlúcar en el siglo XVI y XVII. Y en la calle Pureza, en Triana, se asentaron, sobre todo, los vizcaínos. ¿Quiénes eran los vizcaínos? La élite de la marinería. ¿Quiénes eran de dónde venían esa élite? Antes lo comentaba. ¿Quiénes han sido históricamente en España los mejores marinos? Los vascos, sin duda, y los cántabros. Y esos vascos, esos vizcaínos, que eran los almirantes, los pilotos, la alta marinería, los oficiales, fundan un colegio de mareantes en la calle Pureza, en la antigua calle Larga. Y esos vascos,
además, no solamente vivían los vascos en Triana, los vizcaínos, había gremios vinculados a la marinería como cargadores de India, que la Estrella se funda precisamente en ese momento, en 1560, por cargadores de la flota, calafateadores, no es casual, ya veis, esa es la Triana marinera, esa parte, no es casual que en Triana hay una calle, que es la calle de Calafates, donde está la ermita de los mártires, que ahora os va a comentar mi profesor don Fernando Quiles, y no es casual que los vizcaínos, en el convento de San Francisco, en la Casa Grande, que estaba, como muchos sabéis, en la Plaza Nueva, tuvieran el que, para mí, de forma absolutamente personal, es el mejor retablo artístico que hay en Sevilla, que nos da una idea del nivel económico y de la potencia que tenía a nivel de músculo financiero y económico esta comunidad de vizcaínos, de vascos, que tenían su sede principal, yo digo, en Triana, pero tenían una capilla cuyo retablo es este que veis aquí, que este es el retablo absolutamente soberbio de Pedro Roldán y de Valdés Leal, que está a día de hoy, desde 1840, que se desamortizó el convento de San Francisco. ¿Sabéis en qué iglesia? Que se acaba de rehabilitar. En el Sagrario, en la parroquia del Sagrario de la Catedral. Y ahora, para hablar de barroco, nadie mejor que don Fernando Quiles, al que le paso la palabra y le agradezco enormemente su asistencia a esta charla. Sí. ¿Dónde? Ahí la flecha. Bueno, yo siento mucho intervenir porque la verdad que estaba muy interesante lo que estaba contando nuestro pupilo. Eso ha quedado feo, me ha hecho viejo. Acabo de cumplir 65 años y me falta que me vayan recordando lo viejo que soy. Bueno, la idea mía es poner un poco más los pies sobre la tierra y ver realmente qué papel juega Triana en todo este mundo en el que estamos hablando. Mi tiempo es mediados del 17, porque yo llevo años trabajando el tema de la peste negra y todas sus secuelas en Sevilla, y me volqué en Triana porque Triana realmente, me diste esto de aquí. Triana tiene mucha historia, mucha enjundia ya en el siglo XVII, cuando parece que todo empieza a decaer, y no es así. Triana, lo mismo que Sevilla, seguía siendo poderosa, rica, económicamente bien dotada, todavía a mediados del siglo XVII. Y Triana lo muestra. Y Triana, para empezar, es una collación que tiene su propia personalidad, incluso el hecho de tener el puente de barcas que la separa del río de la ciudad, establece como una especie de separación incluso legal. Había como una especie de comité de control del barrio que tenía su sede en el propio Cabildo sevillano, e incluso la corona también jugaba un papel muy determinante acerca del control de Triana y del puente de Triana. Pero Triana tenía además tenía hasta una puerta a Sevilla, que era la puerta de Triana. O sea, se estableció como una firme separación entre el barrio y la ciudad de Sevilla. Curiosamente, detrás de la puerta de Triana estaba los dominicos, donde tenían su pequeñita cárcel para la Inquisición, y del otro lado del puente estaba el castillo de la Inquisición. O sea que podríamos decir que el puente de Barca era casi el tránsito entre los dos polos de la Inquisición en Sevilla. Eso fue muy significativo. De la Triana de este momento, yo he sacado aquí, voy a sacar un poquito más esto, la vista es que no me llega bien ya. He dibujado sobre el mapa una serie de hitos fundamentales. Sin duda, a mi modo de ver, y ahora vamos a resaltar un poco, para mediados del 17 hay como 3 o 4 espacios muy singulares, al margen de los centros religiosos, que vamos a mencionar muy de pasada, porque ya Jesús está tratándolo muy a fondo y muy bien. Yo señalo aquí
el papel que juega la Almona del Jabón, que es una fábrica de jabón muy importante, importantísima, y que va a jugar un papel muy determinante como motor económico del barrio. El castillo de San Jorge, que también va a ser muy importante, al margen de las connotaciones negativas que tiene por el papel que juega la Inquisición, pero en el fondo también es una especie de estímulo, porque la Inquisición atrae hacia su castillo importantes personajes de la élite religiosa de la corona. Y otro espacio que no voy a entrar mucho ahora, pero que me parece interesante resaltar, es Portugalete. Portugalete es un lugar muy interesante por el hecho de que está vinculado a los portugueses, una comunidad portuguesa muy poderosa que se sentó en Sevilla y se repartió entre este Portugalete y el otro Portugalete que está junto a la Alameda. Este Portugalete tenía, se sabe, una importante población portuguesa, y además en torno a ella se movía mucha población negra, que eso era también muy, muy atractivo. Sin duda, evidentemente, la Capilla del Rosario de los negros, de la comunidad negra, que hoy en día coincide con el Cachorro, con la Capilla del Rosario del Cachorro, ¿no? Entonces, ahí había, la comunidad negra tenía su propio altar con santos negros, que se han podido documentar muy interesante, pero no voy a entrar mucho en este tema, ¿no? Evidentemente, el castillo de San Jorge hay que resaltarlo por muchos motivos. Bueno, aquí menciono 3 o 4 personajes. Juan de Torres Barrante, Diego Cruzado y Juan de Quintana son individuos que están jugando un papel muy determinante en el control del castillo y de la supervisión de la Inquisición en el desarrollo de sus actividades. Y ellos uno de ellos, por ejemplo, el caso de Torres Barrante, lo he podido, también Lorenzo de Rojas y Holguín, que he podido documentar. Existe en el archivo notarial, se conserva la escritura de una vez fallece en 1154 con el inventario de sus bienes, y sorprende encontrar los objetos que decoran su casa dentro del castillo. O sea, el castillo tenía, aparte de las dependencias públicas, vamos a llamarlo así, donde la Inquisición ejerce su papel, tenía él como gobernante de ese castillo, tenía su propio espacio, y en ese espacio tenía toda una serie de bienes que aparece inventariado, y entre ellos me sorprendió muchísimo que tuviera, por ejemplo, decorando el patio de sus dependencias, la serie de las sibilas, que es un tema fascinante, y allí lo tenía él. Otro personaje también muy vinculado a la Inquisición, y este lo he resaltado, que lo hablaba antes, Diego Cruzado Caballero. Diego Cruzado Caballero fue importantísimo personaje. Sí, es que tiene un poco más de luz esto, sí, darle un poco más de luz, no importa. Ahí está, yo con la oscuridad. Entonces, este personaje, Diego Cruzado Caballero, que vivió también en el castillo de la Inquisición, es conocido porque tuvo muchos vínculos con este otro individuo que Saavedra y Fajardo, que sabemos que es uno de los grandes políticos de la corona y gran teórico de la política. Ahí tenéis el frontispicio de la portada de su idea de un príncipe político cristiano, que es todo un tratado del quehacer del político, que la corona lo tenía muy en su confianza. Pues estuvo muy vinculado a Diego Cruzado Caballero. Ya tenemos aquí como vínculos muy relevantes. Y de otro lado, las almonas. Las almonas es una fábrica de jabón. La documentación abunda muchísimo en el trasiego. Por ejemplo, la llegada de ceniza, la ceniza para fabricar jabón, la retirada de jabón. Y luego los individuos que se vinculan a las almonas, evidentemente a la casa nobiliar de los Medinaceli eran los propietarios de las almonas, y ahí hay un juego, un movimiento de personalidades muy interesante. Y entre otras cosas hemos podido encontrar el inventario de bienes de las almonas, y hay una capilla muy atractiva que tenía a la Inmaculada como figura que presidía el altar de la capilla de las almonas. Bueno, muy interesantes, pero que tampoco era cuestión ahora extenderse. Esos son los dos edificios muy singulares, pero de otro lado, evidentemente, la orilla. La orilla de Triana es muy relevante, y aquí tenemos la
famosa vista de Sevilla que guarda el Museo de América, que tiene una representación de lo que es la orilla trianera muy atractiva. Y entre otras cosas nos muestra los barcos panza arriba, porque se están reparando todos, se están calafateando, y los carpinteros de Ribera están reparando la tablazón, las cuadernas que están pues, deshechas, o en fin. Y eso generó en torno a esta orilla del río un movimiento de artesanos formidable. Pero en torno a los artesanos se movieron otra gente. Ahí me he permitido sacar ese cuadro, sacar varias imágenes, y es muy atractivo porque en torno a la orilla, en torno a los barcos, están los carpinteros de Ribera, están los calafates y otros individuos, pero también están quienes trabajan, están quienes negocian, porque evidentemente ahí se mueve mucho dinero y se mueve mucho barco y se mueve mucha mercancía que hay que cargar a los barcos, y por tanto los propietarios de esas mercancías las están negociando, porque por ejemplo, bueno, ya ahora lo vamos a ver, quienes piden evidentemente la pobreza evidente, y quienes lucen, fijaros, montado a caballo, paseando, estos con una mesa comiendo allí, a ver, ese pavonearse delante. Ese juego de imágenes es muy atractivo y dice mucho del río. El astillero, evidentemente, Carpintero Ribera, Calafate, daban el último toque a los navíos. Y otra cosa importantísima de Triana, que eso es formidable y que dio mucho juego, y la documentación lo pone muy en claro, es la vega. La vega entre Triana, Camas y Las Jarafes fue muy importante. Hoy desafortunadamente es un lodazal, algo que algún día habría que intervenir y limpiar como Dios manda. Y la vega de Triana es atractiva. Generó mucha producción de mercancías que se comerció a unos puntos asombrosos. Por ejemplo, ahí tengo una imagen, por ejemplo, un producto que tuvo mucho éxito, se vendió muy bien, que era el Orosus. El Orosus, además la documentación aparece como Orosus. No Regaliz ni otra cosa, Orosus. Aparece en 1650, cuando yo veo un documento que dice Orosus, le dije a mi compañero, tú léeme esto porque ahora estoy viendo mal yo. Efectivamente era Orosus, el Orosus. Pero además de esto, hasta ahí llega también los pinares, porque no olviden una cosa, los barcos son de madera y hay que dotarlo, hay que renovar la madera muchas veces. Y la madera esa muchas veces, sobre todo los palos, que era lo más frágil casi, se tomaba de los pinos que crecían desde Triana hasta Doñana. Todo ese pinar inmenso era lo que proveían de madera para las astas de barco, y los propietarios de esos pinares, la mayoría eran trianeros que gestionaban esa provisión de mercancía. Es formidable. El Orosus, por ejemplo, y traigo aquí un fragmento de un documento que me encantó, de 1653, donde Juan Atán, mercader inglés, adquirió en Camas 400 quintales de Orosus, que depositó en su almacén, que este inglés tenía en Triana. Ya dice mucho eso. Y también otro que se llamaba Antonio Upton, bueno, él intentaba descifrar en el notario de 1650 cómo el notario toma de lo que le dice el inglés Upton, otros 1000 quintales, o sea, una compra de Orosus asombrosa. Yo he preguntado, ¿para qué quieren tantos Orosus los ingleses? En fin, eso sale de Triana. Otra cosa, el vino. El vino, Triana era, aunque no hubiera mucha producción de vino inmediata a la propia Triana, los trianeros controlaban esa producción, esa mercancía. ¿Por qué? Porque Triana era la puerta, el embudo, como tú decías antes, el embudo porque pasaban todas las mercancías a los barcos. Y eso era muy interesante. Aquí tenéis, bueno, gestión de tráfico de producción agrícola de entorno y de Las Jarafes, controladas de Triana. Pues Francisco Vizcarreto, que era del Consejo de Su Majestad y fiscal de Obras y Bosques, bueno, carga barcos con
hasta 1000 botijas peruleras de vino del Aljarafe. Desde Triana se lleva esos barcos. Y muchas otras cosas más, aderezo de barcos, flota y más cosas. Juan Francisco Otón, que era genovés, intervenió, por ejemplo, en el tráfico de mercancías para la provisión de la flota. O sea, desde Triana se tiene control de esa producción hacia los barcos, pero incluso trayéndolo desde el extranjero. O sea, aquí desde Triana se está absolutamente controlando. Aquí tenéis hecho un balance de todos los oficios que se están desarrollando en Triana, desde los calafates, carpinteros de ribera, de los barcos, grumetes, pilotos, maestros, capitanes. En Triana viven desde los marineros más modestos, los grumetes como se suele decir en los documentos, hasta los capitanes de la flota. Pasteleros. Triana era una ciudad, era un barrio de pasteleros, se vendían pasteles a punta pala. Y eso no tengo más que decir, que además, junto con los panaderos y bizcocheros, porque el bizcocho no es el bizcocho que hoy en día nos comemos ahora en Navidad, los panetones. El bizcocho que se comía entonces era un pan recocido, porque se cargaba a los barcos y aguantaba toda la travesía, porque el pan estaba muy endurecido, con la corteza muy dura. Como la regañar, y eso se hacía en Triana. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que era esa Triana en vísperas de la salida de los barcos, con una marea de barcos, de hornos y más hornos? Había casas con 5, 6 y hasta 7 hornos produciendo todo esto. Y bueno, más propietario, todo eso. Y la briega llegó desde la marinería. La marinería fue muy abundante. Los marineros solían vivir, evidentemente sus medios no daban más de sí en los corrales. Triana estaba llena de corrales. Hoy en día tenemos una lectura de los corrales más vinculada al flamenco y todo eso, pero la corralería de antes del 19 era una corralería, barrios casas donde vivían masivamente amontonados marineros y todos los que no tenían muchos medios económicos. Incluso, fijaros, este es un fragmento que saqué de un señor que tenía un gran casa nobiliar, que la convirtió en corral de vecinos porque eso le generaba mucha riqueza. O sea, ya estamos viendo ya que ya en Triana ya se adelanta al boom turístico de ahora, de los apartamentos turísticos, ya lo está viendo en Triana, pero para los marineros. Es fascinante todo eso. Ahí tenéis, imágenes que hay. Y lo de socializar, que es una cuestión también muy interesante, porque Triana, aparte de estos grandes comerciantes, marineros y todo lo demás, había una élite poderosa, rica, poderosa, potente, dueños de barcos, dueños de flotas, incluso, por ejemplo, los Guillén, que es una familia que pude conocer muy bien, tuvieron una flota muy grande de barcos que traficaban entre el lago Maracaibo y Sevilla a mediados del 17. Pero uno de los hijos, Francisco, el hijo mayor, o el segundo después del mayor, que era un poco díscolo, en uno de sus barcos hizo la travesía, pero en lugar de ir a Maracaibo se desvió a La Habana, San Cristóbal de La Habana. En San Cristóbal de La Habana se echó novia, se casó, tuvo hijos y allí está enterrado. Está enterrado en la Catedral de La Habana, este Francisco Guillén, que es de Triana. Esta familia era de Trianera. Eso tiene una proyección. Otros nombres, Juan Rabasa, Guillén Daza, Diego de Paz. Gabriel de Rabasa, hay una documentación riquísima porque vivía en la calle Cadena, en un corralón maravilloso, en un patio, una casa nobiliar que tenía casapuerta, zaguán, tenía planta baja, una sala a la calle con antesala y alcoba, sala baja al jardín, todas tenían jardín, tenían caballeriza, patinillos, todo eso, ese tipo de casas abundaba y estaba en manos de todos esos grandes mercaderes, capitanes de flota. Diego de Paz era otro, este era escribano mayor del rey y contador del despacho de las Reales Armadas y Flota de la Casa de Contratación, y vivía en Triana, este no vivía fuera de aquí. O por ejemplo, José Ruiz Guillén, este fue el que se largó a Cuba, se echó allí la novia, se enamoró y vivió en uno de los lugares privilegiados de San Cristóbal de La Habana, o sea, lo que es la capital de Cuba hoy en día, y allí está enterrada la catedral. O Francisco de Avendaño y Villela. Este individuo era muy interesante, porque además escribió un tratado, que es esta portada que tenemos aquí al lado,
que es muy atractivo porque este individuo se vinculó a la guerra que los holandeses tuvieron el intento de tomar las ciudades de Bahía en el Brasil. Y este tomó parte en esa guerra y además se hizo eco de esa guerra. Ese era trianero. Y además he tenido la suerte de encontrarme un documento de su viuda, porque la viuda murió mientras él viajaba, hacía su viaje a América. Entonces, es una historia muy, muy, muy triste y muy bonita a la vez. Y este individuo era de aquí. Ese individuo estuvo en esta guerra que casualmente Maíno, el gran pintor cortesano, recreó en esta famosa vista. Pues aquí estuvo un trianero muy volcado. Otro personaje. Este es uno de los grandes personajes de la historia de Triana, al que no se le ha hecho la justicia que merece. El capitán Sebastián López, que viajó a Manila en su barco, la Virgen de la Encarnación, y fue uno de los dos únicos capitanes que tuvo el gobernante de la ciudad de Manila cuando la flota holandesa, la guerra de los 80 años, fue a tomar Manila. Y tuvo que defender Manila con solamente 2 barcos frente a una flota holandesa. Y Sebastián López, fue uno de esos capitanes que con toda su valentía y su gallardía logró mantener indemne la ciudad de Manila de la flota holandesa. Y esto fue un hecho absolutamente asombroso, que no ha trascendido mucho a los anales, y además existe, y este documento lo tengo ya publicado en parte en un artículo que sale ahora. Muere en el año 52, después de toda esa actividad maravillosa de Capitán Valientón, con esa fortaleza de ánimo que logró, ya digo, defender Manila de la guerra de los holandeses, y murió allí, en Manila. Y hay una carta muy linda que llegó, la mandó un hombre de su confianza a su viuda aquí a Sevilla. La carta está en Sevilla, llegó una transcripción y la conserva la notaría, la que la ha podido leer, y es una carta la que dice el colega, el amigo de Sebastián López, diciendo: la vida es también navegar, y uno navega y sigue largas travesías, y al final llega a puerto, y cuando llega a puerto se muere, y no hay más, y punto. Esa es la vida así de triste. Tengo que decirle, señora, ahora no me acuerdo su nombre de ella, señora tal, que su marido acaba de fallecer en mis brazos, ha sido un gran hombre, y entonces una historia la más de bonita. Bueno, aquí he hecho una lectura rápida de todos los puertos americanos donde hay un flujo permanente y constante de individuos vinculados a Triana, capitanes de flota de barcos, que tienen contacto directo. Estos son puertos que tienen conexiones, y la documentación está muy a la vista, que se puede ver desde San Juan de Puerto Rico, La Guaira, la laguna de Maracaibo, que fue muy importante, Portobelo, evidentemente, Campeche, San Cristóbal de la Habana, que fue el más importante, probablemente uno de los más importantes, Manila, y Buenos Aires, Trinidad. Bueno, de estos individuos he intentado recrear un poco la casa y todo eso, pero bueno, no quería tampoco entenderme mucho. Casas nobiliarias en Triana había, ya digo, muchas, merced a estos individuos que están ahí asentados. Casas como este caso que cuento, de Benito Romero, que tenía su vela, el patio. El patio era un lugar muy importante, decorado con cuadros, se hacía mucha vida social, en fin, individuos. Y no podemos olvidar, evidentemente, ya nuestro pupilo lo ha puesto en valor y lo va a seguir ahora, y no me quiero enredar mucho, los centros devocionales y ceremoniales de Triana fue muy importante, vinculados a los gremios que trabajan en la flota, Calafate, Carpintero de Rivera, todos tenían su cofradía y su propia devoción. Los Calafates tenían los santos mártires, que va a ser muy interesante, y otros. Y luego la élite mercantil pues tenía también su propia devoción. Bueno, si no de tiempo de lugar, Santa Ana, y aquí ya no me extiendo mucho porque
estos temas santos mártires. Me pareció que era una de las devociones más llamativas, porque era de la cofradía de Calafate, y se hacen un montón de obras a mediados del 17. Santos mártires, fijaros que la Virgen del Camino que está, la Virgen del Camino que está en la Candelaria en San Nicolás, pertenecía a los santos mártires, que era una devoción que estaba en Triana y pertenecía a los Calafates. En fin, la Victoria, evidentemente, ya lo hemos puesto en valor. Y los remedios. Los remedios fue muy... hay todo un proceso a mediados del 17 muy llamativo, porque hay un rico comerciante, un rico capitán de flota que tiene propiedades pegadas al convento y cede parte de su propiedad para acrecentar el tamaño del convento de los Remedios. En fin, ahí ya digo, muchísimas manifestaciones de ese vínculo, ¿no? Y a nivel artístico, los estímulos artísticos son infinitos. Yo voy acabando. Sin duda, y aquí yo nada más que 2 pantallas más y ya está, de los estímulos artísticos podemos ver todas esas parroquias, todas esas iglesias ya desaparecidas, la mayoría de ellas, esos conventos llenos de objetos artísticos encargadas por alarifes locales, por capitanes de flota, por artesanos, en fin. Pero de pronto una cuestión que llama la atención muchísimo es que también para atender esa demanda hay artistas en Triana y hay talleres artísticos en Triana. Y eso fue un descubrimiento la más de interesante. Evidentemente no podemos perder de vista a Fernando Vicente de Valladares, que está al final ceramista, que va a ser un ceramista que va a llenar de cerámica, de azulejos, toda la Sevilla de mediados del 17, en la Victoria, en el convento de la Victoria hay, pero es que, por ejemplo, ¿cómo se llama la iglesia que está allí al lado del acueducto? San Benito. La edad, los 75 años no perdono. San Benito se decoró escalera y una parte importante del interior del convento por este Fernando de Valladares. O por ejemplo Sebastián Luis Dorador, y este es muy interesante, bueno, Juan Herrado de Besa es un escultor también muy atractivo que dejó una producción muy de imaginería de pequeño formato, pero que murió muy joven y no pudo hacer más, pero fue muy prometedor su carrera. Y talleres, bueno, ahí tenéis la calle Larga, fue muy atractiva, ahí estaban sentados todos al borde del río, Fernando Farfán, Vicente Valladares, Juan de Rivas, Sebastián Luis, y José de Arce y su discípulo Andrés Cansino. José de Arce se asienta en Triana y por eso no es casual que a él le pertenezca el Cristo de Humildad y Paciencia de la Estrella. ¿Sí? Entonces, José de Arce estaba ya en esa fecha, el año 49 y 50, afincado con su taller en la calle Larga de Triana, atendiendo, pues, para empezar una serie de temas. Y bueno, y infinidad de detalles de todo ese ramalazo artístico que se va a producir. Y ya digo, me quedo con con José de Arce, que fue vecino de Triana durante año y medio, 2 años, y su discípulo Cansino también estuvo, y era flamenco. Vino de Jerez, se asentó en Triana, se quedó en Triana y luego se fue a Santanera la Mayor, que era la parroquia rica de Sevilla, donde estaban todos los mercaderes extranjeros, en fin, pero fue trianero por una serie de años. Y bueno, y ahí tenemos más imágenes suyas. Y bueno, y eso era todo lo que quería contar. Bueno, para mí, ya digo, es un honor que don Fernando Quiles esté aquí participando y bajando a tierra. Habéis visto cómo a través de los documentos que él lleva años investigando esa Triana barroca, esa Triana del 17 del barroco y esa Sevilla de americana, pues podemos conocer personajes reales que vivieron y que estuvieron purulando por las mismas calles por las que nosotros pasamos a diario. No es fascinante poder viajar en el tiempo a través de esa huella documental, que ya os digo, mejor que Fernando Quiles en Sevilla, no lo conoce nadie. Y para terminar, y a mí me encantaría que Fernando pudiese estar aquí hablando mucho más, la verdad, pero es que tenemos ya que ir terminando, pues son las 21:45 y a las 10 tenemos que irnos. Vamos a volver rápidamente de las hermandades. Fernando ha comentado
ha comentado a la Virgen del Camino. Mira, por ejemplo, hermandades que existieron en Triana, porque de las hermandades marinas de Triana que queden en activo, el otro día, por ejemplo, hablamos de la Estrella, que José de Arce, como bien ha comentado Fernando, es el escultor que realiza la hechura del Cristo de las Penas de la Estrella. Una hermandad que estaba vinculada directamente a la marinería porque la Estrella se funda en el convento de la Victoria. Y precisamente con José de Arce lo vamos a hilar. Por eso tenemos un retablo cerámico en la iglesia de los Paules que nos recuerda el lugar fundacional, que el convento de la Victoria estaba allí. Un convento, no olvidéis, muy vinculado a la marinería, tanto es así que fue el que patrocinó la expedición de la primera vuelta al mundo. Por eso los hermanos de la Estrella llevan el Cáritas en el antifaz, porque el Cáritas es el emblema de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula. Este es el magnífico Cristo de las Penas. Esta es la antigua iglesia de la Candelaria, donde se trasladó la Hermandad de las Penas. Esta es la Virgen de la Candelaria, que le daba nombre a la iglesia de San Jacinto, lo que a día de hoy es la iglesia de San Jacinto. Y como los dominicos se establecieron allí, en el siglo XVII, en la Candelaria, ¿qué ocurrió? Como siempre, las tensiones. La Hermandad de las Penas quiere salir de allí porque ahí se están generando unas tensiones con los dominicos, y se marcha la Hermandad de las Penas, fijaos, a la Victoria, donde radicaba la Hermandad de la Estrella. Y esto es interesantísimo. En 1674, lo veis aquí, se firma la fusión de la Hermandad de la Estrella con la Hermandad de las Penas, que ambas además son resultado de dos fusiones, pero ahí no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. La Santa Cruz, como bien sabe mejor que yo mi profesor Juan Fernando. Pues se fusionan y fijaos, esto está en los documentos, no es una leyenda, ni un cuento, ni un historiador que lo cuente años más tarde, sino que está en los documentos. Fijaos, uno de los motivos, no el único, uno de los motivos era los dominicos, otro motivo que le cobraban los dominicos por estar en San Jacinto, en la Candelaria, y un motivo, claro, que deja claro un documento de que la Hermandad de las Penas le pide a la Estrella fusionarse, es decir, es las Penas la que convence a la Hermandad de la Estrella, cuya vocación es marinera, la Estela Maris, la estrella del mar, porque no olvidemos que la Hermandad de la Estrella la fundan los armadores y cargadores de la flota y capitanes, que se vinculan a la hermandad. Dice, son los unos navegantes, eso dice las penas de los hermanos de la Estrella, y otros se ocupan en las carenas que se dan a los navíos en Cádiz y en otras partes. Y como no es, cuando los mínimos iban a ofrecer los cultos a la Virgen de la Estrella, no había hermanos de la Estrella. ¿Por qué? Porque estaban navegando. Pues le solicitan la fusión, que se materializa en 1674. Y ahí quedó la Hermandad de la Estrella fusionada con la de las Penas desde el mediados del siglo XVII. ¿Qué ocurre? Que el convento de la Victoria se tira en la desamortización y la hermandad se va a San Jacinto. Y después, en los años 70 del siglo XX, cuando se labra su capilla propia, pero esa es otra historia. Otro lugar vinculado que a Fernando no le ha dado tiempo a comentar y que conoce Fernando mejor que yo, vinculado a la marinería, en el convento de las Mínimas. Que fijaos el nombre, Nuestra Señora de Consolación, cuya Virgen de Consolación es de San Francisco de Paula con el Cáritas, fundador de la orden. Cuya Virgen, que es un retablo magnífico del barroco del 18 que está dentro, fijaos que lleva en la mano derecha un barco. Un barco que replica la iconografía de la Virgen de Consolación, la, digamos, entendedme, importante, la devoción que está, como bien sabéis, ¿dónde? En Utrera. Utrera, que era punto de parada de los capitanes, de los marinos que iban desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Y hubo un capitán que le regaló una nao de plata, un barco de plata, a la Virgen de Consolación como exvoto, porque era un lugar donde se pedían ofrendas, donde se ofrecían votos y donde se pedía para la navegación. Utrera, Consolación. Y ahí, en las Mínimas, que es un convento en activo, yo tuve la suerte no hace mucho de visitarlo, porque estuvimos rodando una cosilla con Canal Sur y tuvimos la suerte de entrar, porque es un convento de clausura, y yo que viví toda mi vida enfrente, no voy a entrar en mi vida dentro, porque está cerrado siempre, obviamente porque son religiosas de clausura. Pues ahí se fundó en 1608 la Hermandad de las Tres Caídas, hermandad marinera, directamente surgida de un gremio de la marinería trianera. Hermandad que se fusionaría más tarde, por eso es el lugar de la fundación de las Tres Caídas, las Mínimas, que las Mínimas estaban al lado de los mínimos, en la antigua cava. Por eso, realmente, el Cristo marinero, o sea, la imagen, marinera de la Hermandad de la Esperanza Triana no es la Virgen. La Virgen, de hecho, la Hermandad de la Esperanza, que es del siglo XV, los documentos más antiguos, nos dicen que la fundan los ceramistas, pero el Cristo lo fundan los marineros. Por eso, y fijaos qué bonito, el retablo que se le hizo al Cristo de las Tres Caídas, el retablo nuevo de madera, lleva una réplica escultórica ¿de qué? De la Virgen de los Mareantes de Alejo Fernández, que es la que presidía a los capitanes de la flota de Indias. Y veis aquí la imagen de la Virgen de los Mareantes, ¿recordáis que la vimos antes? Y cuando se fusiona en 1616, recordáis que en 2016 se celebró el cuarto centenario de la fusión, pues una hermandad que lleva fusionada desde el siglo, y de ahí no, que también de la Capilla de los Marineros, pero la Capilla de los Marineros no creáis que es barroca, es del siglo XIX, pero un día a lo mejor hacemos una charla sobre la Esperanza Triana y profundizamos aquí, pero ahora no tenemos tiempo. Santana, otro lugar devocional, bueno, el lugar devocional más importante, obviamente, el corazón espiritual de Triana a lo largo de los siglos, desde época de Alfonso X, ha sido
el lugar de nacimiento de hermandades marineras de Triana, como por ejemplo, fijaos qué bonito, qué imagen tan bonita, tan preciosa, tan olvidada, que es la Virgen del Buen Viaje. No del Buen Aire ahora hablamos de ella, del Buen Viaje. Es una hermandad surgida por la marinería trianera en el siglo XVI, con dos advocaciones y con dos imágenes que existen a día de hoy, pero están olvidadas. Virgen del Buen Viaje, fijaos las vocaciones, Buen Viaje, y Cristo del Socorro. El Cristo del Socorro es el que presidía el altar, la cabecera, mejor dicho, de la nave de la derecha, de la nave de la epístola, arriba de la pila de los gitanos, arriba de la pila bautismal, que ahora han bajado el Cristo y lo han puesto junto a la Virgen del Buen Viaje. Fijaos, Cristo del Socorro y Virgen del Buen Viaje, hermandad desaparecida en el siglo XVIII. Lo ha comentado Fernando, y Fernando conoce esto mejor que yo, la ermita de los mártires junto al Colegio de los Maristas, que estaba junto al convento de los Maristas. Por eso hay una plaza allí que se llama ¿cómo? Plaza de los Mártires, donde yo jugaba de pequeño. Y hay una calle que veis ahí a la derecha que se llama Calafates, porque ahí, como muy bien ha comentado Fernando, estaba el gremio de los calafateadores, donde tenían su sede la Virgen del Camino, que es otra hermandad desaparecida, cuya imagen existe. Y esa imagen está en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde sale la hermandad de la Candelaria, donde se fundó la hermandad de la Candelaria, que os recomiendo cuando vayáis a San Nicolás de Bari, que aparte de ver a la preciosísima imagen de la Virgen de la Candelaria, en la nave de la izquierda, veáis a la Virgen del Camino, que tiene una singularidad, una imagen del 17 preciosísima. Pues a mí estas imágenes no conocidas, y que eran tan importantes antes, me parecen fascinantes, tienen las manos entrelazadas, tienen una singularidad, lo veis aquí. Y para ir terminando, está el colegio de mareantes que se fundó en Triana, no es esto no lo olvidemos, porque este edificio del siglo XVIII, esto es un edificio de cuando ya Cádiz había llevado la casa de contratación, esto es un palacio, arquitectónicamente, materialmente hablando, pero en esa parcela se ubicó el colegio, fijaos qué importante y qué desconocido, de la Virgen de los Buenos Aires, de la Virgen del Buen Aire. Virgen, aquí veis, el libro de reglas de la universidad, donde se asienta la gente de la mar, los oficiales que eran los que impartían las clases. ¿Para qué? Para ser oficial. Si yo llevo navegando varios años y quiero ser maestre, contramaestre o ser piloto, que era lo máximo, la máxima autoridad en el gobierno del barco, yo tengo que estudiar, obviamente, porque eso requería unas tareas intelectuales. Y para ello requería de una experiencia navegando en la mar. Y para ello tenías que estudiar en Triana, en el colegio de mareantes, cuya patrona era la Virgen del Buen Aire, que podéis intuir que le da nombre a qué ciudad. A Buenos Aires. Tampoco es azaroso que en Argentina haya una ciudad que se llame Rosario. Y tampoco es azaroso que cuando Lope de Vega escriba, fijaos qué bonito dice, dícenme que está el piloto en Triana, porque como bien ha comentado Fernando, no solamente Triana tenía los marineros, la baja marinería, tenía los almirantes, los cómitres, propietarios de las naos, que esa gente vivía en la calle Pureza, en la calle Larga, porque la calle Pureza ha sido siempre la calle de la élite de Triana, y viene siendo así desde la Edad Media, no solamente desde los siglos XVI y XVII, era la calle más cara, y de donde estaban las casas nobiliarias, los palacios nobiliarios, y donde vivían los almirantes y los grandes marineros, muchos de ellos extranjeros y vascos. Y este es después el edificio que se construye, que después se convirtió en el palacio, donde se movió la escuela de mareantes del Buen Aire, donde está la Virgen, está San Telmo por supuesto. Bueno, San Telmo es el de la Virgen de los Mareantes. No quiero que nos liemos. Esta Virgen que veis está en la capilla del Palacio de San Telmo. Esta Virgen es la que viene de Triana, que es una imagen preciosísima, que fijaos que lleva en la mano derecha un barco. Me encantaría entrar en esta imagen y profundizar, pero no tenemos tiempo. Simplemente que sepáis que está allí en San Telmo, es una Virgen que viene de Triana, que además le da nombre a una de las capitales más importantes del mundo, para que veáis la importancia de Triana en relación con esa vocación universal que tuvo en los siglos XVI y XVII. Está una Virgen de hierro, que se llevó allí en siglos pasados, por la vocación del Buen Aire, que realmente el Buen Aire viene de Italia. La vocación llegó aquí a la Edad Media, se estableció aquí, después se exportó, como tantas vocaciones que se han ido, los vientos la han ido llevando, ¿no? Y todavía tenemos la Virgen del Buen Aire que procesiona, como bien sabéis, en Triana, con la hermandad de Pasión y Muerte, que todavía, fijaos, mantiene esas vocaciones. Muy bonito que se perpetúa, aunque la imagen no es la original, pero se perpetúa. Es una imagen antigua, pero se perpetúa esa vocación. El convento de los Remedios, que nada más y nada menos que Lope de Vega esto es muy curioso porque este retablo es el del convento de los Remedios. El retablo que veis aquí, que está en el Cachorro, en la iglesia pequeñita sabéis que el Cachorro tiene la basílica, tiene la iglesia antigua más pequeña. Pues ese retablo es el que tenía la Virgen de los Remedios original, que estaba en lo que hoy en día es la Plaza de Cuba. Y ya en el siglo XVIII, Triana vive un declive, pero realmente las hermandades algunas no desaparecen, sino que se adaptan. La Estrella es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Que la Casa de Contratación se va a Cádiz, como sabéis. Aparte, en Sevilla ocurre la peor epidemia de peste que conozcamos, que haya sufrido la ciudad en 1649, eso hunde la ciudad.
Y este rey que veis aquí, que es antepasado de nuestro actual rey y que es el primer Borbón que tuvo España, que fue Felipe V, el duque de Anjou, fue el que trasladó en 1717 las casas de adoración a Cádiz. Pero eso no es que de repente la ciudad diga, se acabó el comercio. La ciudad lleva viviendo un ocaso gradual desde hacía prácticamente un siglo. Que cuando la casa de contratación se traslada a Cádiz, Sevilla se queda, ¿veis? Mirad la estampa del Arenal, ¿veis? Huérfana de barcos, y Cádiz vive su esplendor. Y ya este personaje que veis aquí, una figura muy interesante, que es Carlos III, firmaría el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa de contratación se abolió. Carlos III, que venía de Nápoles, que era un rey muy moderno y muy reformista, abolió la casa de contratación y Sevilla volvió a comerciar con América. Pero Sevilla, Santander, La Coruña y ya muchos puertos, y ya después todos podían comerciar con el Nuevo Mundo, con América. Siglo XIX, desaparece el imperio con el innombrable, que no vamos a comentar, y tenéis durante el gobierno, durante el reinado de Fernando VII, sabéis que se pierde, pero no vamos a entrar ahí. Y después tenemos una herencia marinera americana en Triana que es visible todavía de hoy. Veis, por ejemplo, en Santana, que está enterrado, según la tradición, que no lo hemos encontrado, uno de los pinzones, Vicente. Veis, por ejemplo, cómo la Esperanza Triana mantiene el ancla, bien sabéis que aparte del símbolo de la esperanza, el símbolo de la marinería, por ejemplo, en el llamador de la Virgen. Veis incluso, cuando veis por Triana, veis que hay norais, que son amarraderos de barcos de los siglos XIX y XX. Veis nombres de calles como la calle de Flota. No es casual que en Triana hay una calle que se llama Flota, justamente orientada hacia el río. Las esculturas, por ejemplo, como de Rodrigo de Triana. Veis una capilla con la vocación del Carmen, que aunque es una capilla del siglo XX, ya hubo otra con la Virgen del Carmen, que es patrona de la marinería. Una calle que se llama Pinzón, que tampoco es casual que en Triana haya una calle que se llama Pinzón, o una calle que se llama Magallanes. Y para terminar, fijaos, esto es, para casi terminar, me quedan 2 minutos. Este es el testamento de Magallanes que firma en agosto de 1519 en la Casa de Contratación. Dice: cuando filamento de mí acaeciere de esta presente vida para la vida perdurable, mando, esto es en el Archivo General de Indias, dice: mando que si falleciera en esta ciudad de Sevilla, que mi cuerpo sea enterrado en el monasterio de Santa María de la Victoria, en la sepultura que me fuere dada. En la Santa María de la Victoria de la dicha Triana, cosa que no pudo ocurrir porque bien sabéis que murió en Mactán, en Filipinas. La Virgen de la Victoria. Y para hablar de Triana en América, estas fotos que veis son mías y estas fotos son de cerámica de Triana llevada a Lima. Esto es el convento de San Francisco de Lima. Digo que son mías para que os enseñe la foto, no porque quiera parecer, sino para que veáis que no las he cogido de internet. Y esto que veis es cerámica de Triana espectacular del 17, magnífica, llevada a Lima. Y esto es el convento de Santo Domingo de Lima, todo revestido con cerámica del siglo XVII. Todas estas fotos son propias, con cerámica del 17, que revisten algunos conventos limeños. Esto que veis, en cerámica puramente trianera, tanto es así que vais a ver aquí. Estas fotos son, ya os digo, que son propias, no son cogidas de internet. ¿Veis? La marca de Sevilla indicando el origen de esa cerámica trianera. Y para terminar, creo que terminar con Lope de Vega, cuando nos decía aquello de, fijaos, esto es una recreación del lugar donde estaba el convento de los Remedios, magnífica, preciosísima, ¿no?, en ese muelle trianero. Y dice Lope: si vos os vais, mi señor, a una tan larga jornada, dice, no tenéis que temer nada de un recién nacido amor. Dice: cuando salgáis de Triana, en barco, el río abajo veréis un templo donde tendréis cierta vista y salud llana. Los Remedios es su nombre, dice, remediad ese rigor, y sabed que con amor no pasa las Indias hombre. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, si maestro siempre es maestro. Hombre, claro. Lo que pasa es que esta esto es para Sí.